lo que incluye anemias hemolíticas. Le di un párrafo muy importante dentro de este curso a las anemias, porque te las van a preguntar a cualquier edad, y son muchas enfermedades que, sabiendo poquito de esas enfermedades, vas a triunfar en el NARM. Y eso es clave, ¿no? La clase pasada aprendiste a interpretar una biometría hemática, por lo menos de una manera eficiente y directa, dirigida. Pero el problema de que ya sepas ahorita interpretarlas es que ahora tienes que saber qué significa. O sea, ya sé qué significa cada cosa, pero ahora quiero saber cómo se interpreta y cómo lo traduzco a una enfermedad que sea tangible. O sea, el paciente me dice, ok, hizo un gran análisis, doctor, pero dígame cuál es mi diagnóstico. Y para fines del NARM eso es lo que tienes que recordar, ¿de acuerdo? Únicamente quiero que recordemos de lo relevante de la clase pasada, ¿no? Lo que es el índice reticulocitario, y sobre todo si estás pensando en una anemia hemolítica, considerar el hecho de que el paciente va a tener esplenomegalia, va a tener datos bioquímicos de hemólisis, DHL elevada, aptoglobinas disminuidas, va a tener palidez, y casi todas las anemias hemolíticas cursan con episodios de agudización. Y esto suele ser la clave para el diagnóstico. Cuando tú tienes una reticulocitosis o índice reticulocitario menos del 2%, consideras que el problema es un defecto en la producción, ¿no? O sea, que además de la hemólisis, el paciente tiene un defecto en la producción misma. Púrpura trombocitopénica trombótica es una de esas hemólisis intravasculares que característicamente van a cruzar con defectos de producción. Y la destrucción prematura o pérdida en una médula que está hecha por lo menos o que tiene suficiente reserva, va a dar como resultado un índice reticulocitario arriba del 2%. Entonces, recordando el algoritmo que habíamos revisado la clase pasada sobre hemólisis, vamos a encontrar al paciente que tiene todos los criterios bioquímicos para sospechar anemia hemolítica. Ese ya lo pasaste. La primera parte es ver el frotis. El frotis me va a decir si lo que veo son pedazos completos o en su defecto voy a ver eritrocitos deformados por los anticuerpos con acantocitos o microesferocitos, y voy a hacerle una prueba de Coombs. Si esta es positiva, voy a pesar si tiene IgGs, que es por anticuerpos calientes, casi siempre. Medicamentos lo pueden causar inclusive lupus, autoinmunes secundarias. Si solamente fija el complemento, voy a pensar que entonces o se trata de anticuerpos fríos, tipo cronoglobulinemia, se trata de una IgM, que puede ser también dentro de las autoinmunes, o en su defecto que tenga unos anticuerpos que llaman de Donald-Steiner, que es básicamente un IgG que se adhiere o aumenta su densidad en temperaturas frías. La otra situación clínica en la que jamás puedes fijar complementos se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, porque ahí el defecto está en la membrana y el problema es que no expresa CD55, CD59 y el paciente empieza a hemolizar por activación del complemento en su membrana. Cuando tienes el Coombs negativo, entonces dices, bueno, entonces el problema no es autoinmune, no tienen que ver entonces aquí eritrocitos, no tienen que ver anticuerpos, entonces te vas a lo que es, vamos a investigar el eritrocito. Si el problema está en la membrana, las pruebas de fragilidad osmótica, esto es poner en diferentes osmolaridades, concentraciones diferentes de eritrocitos, te va a permitir saber si se hemolizan o no. Y estos pacientes, sobre todo con deficiencia o alteraciones en la anquirina, en la anquirina principalmente, que dan estas esferocitosis hereditarias, va a ser positiva la prueba, ¿no? Y eso ya te puede ir orientando precisamente hacia una alteración de la membrana. Cuando esta te sale negativa, entonces vete a la electroforesis de proteínas. ¿Qué nos va a decir la electroforesis? Que el problema no está en la membrana, sino que está en la hemoglobina. En la hemoglobina pueden haber muchas alteraciones, desde sustituciones parciales, completas, o inclusive de todo un codón y de transcripción, y esto puede dar como resultado hemoglobinas alteradas. Por ejemplo, el que tengas 2 alfa y 2 gamma después de la vida postnatal de un año, pues entonces te hace pensar que tienes un rasgo talasémico, ¿de acuerdo? Si el problema es que tienes una sustitución de valina en uno de los principales cadenas que básicamente le dan la conformación a la hora de unirse al oxígeno y desprenderse de él, pues entonces puedes tener una hemoglobina S, que es característico de la anemia de células falciformes, y esto te puede dar el diagnóstico. Luego existen otras, como la prueba de isopropanol, que te dan hemoglobinas inestables, por ejemplo la hemoglobina C. Esta hemoglobina C es muy, muy rara, ni siquiera te la van a preguntar, solo para que la conozcas. Tú pones la prueba y se deforma, y ves cómo el eritrocito cambia su conformación conforme estimulas la oxidación intracelular.
Finalmente, si no detectaste nada, pues vete a los defectos enzimáticos, que eso es casi siempre lo más frecuente, por lo menos aquí en México. ¿Por qué? Porque la deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, si el paciente no tiene un estado oxidativo, si el paciente no está induciéndose mediante un alimento como lo que es el fabismo, ¿te acuerdas del fabismo? Sí, estas alubias. Bueno, ellos comían esto y como no podían metabolizar por peroxidación una de las moléculas, entonces el eritrocito trataba de oxidarlas, pero al no poderlo hacer por la deficiencia de la 6-fosfato deshidrogenasa, el paciente entonces desarrollaba una anemia hemolítica inmediatamente. La hemoglobinuria paroxística nocturna y la hemoglobina de inestables, que son básicamente las que vas a diagnosticar hasta el final por lo raro. Ahora, mecanismos de autoinmunidad asociado a transfusiones. Una de las principales situaciones, y sobre todo porque hemos ahorita ya hecho un banco de sangre que es mucho más seguro, pues hemos estado abusando de lo que es las transfusiones. Entonces el paciente, cuando empieza con una reacción transfusional, tienes que interrumpirla. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sabes qué es lo que está sucediendo. La reacción transfusional hemolítica aguda, que es la más frecuente, sobre todo cuando hay incompatibilidad a grupo y sobre todo a RH, estos pacientes característicamente van a... ¿Por qué? ¿Por qué a grupo? Porque tú puedes desarrollar anticuerpos, si tú eres O, puedes desarrollar anticuerpos contra A y contra B de manera natural. No necesitas tener una sensibilización previa. Parece ser que la carne, lo que comemos, las hormonas, todo, no, algo está haciendo que nosotros ontológicamente desarrollemos estos anticuerpos. Entonces, puedes tener una reacción transfusional desde la primera administración de medicamentos. De transfusión, perdón. Y después existe esta otra reacción hemolítica retardada que parece ser que es por anticuerpos menores. La reacción hemolítica sobre todo fija el complemento cuando es aguda y es transfusional. En la reacción hemolítica retardada suele haber estos anticuerpos, pero ya se fijan, forman complejos y después se van a unir, ¿de acuerdo? Y en pacientes en los cuales tienen crisis hiperhemolíticas, y esto está bien descrito, son pacientes a los que le sacaste sangre sin saber que tenían una enfermedad y se la pasaste a otro ser humano. Y en este muy particular caso, las talasemias y sobre todo las anemias de células falciformes, se ha ocurrido, ¿me explico? O sea, tú le sacas sangre a un paciente que no tiene la enfermedad, perdón, que tiene la enfermedad y se la pasas a otro. Pero para que haya problemas en las famosas células falciformes tiene que haber hipoxia severa, acidosis severa, y entonces al administrarlo lo único que le estás pasando es un eritrocito que está hipóxico y que tiene ya la forma alterada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y esto sí pon mucha atención. Hay casos clínicos en el ENARM donde lo que te dicen es, estás transfundiéndolo por cualquier sea la causa y el paciente empieza con fiebre. Y entonces ahí te piden cuáles son las posibles causas y cuál es el manejo. La primera es detener la transfusión y eso que te quede muy claro, ¿ok? Suelen administrarse hidratación intensa, ¿por qué? Porque lo que recomiendan es alcalinizar la orina por un lado, y esto en algunos, sobre todo reportes viejos, pero lo que más te recomiendan es que el paciente esté orinando con buenos volúmenes para evitar que la hemoglobina se vaya a depositar a los túbulos y ahí los tape. Dopamina sobre todo porque hay una secreción y sobre todo va a haber un aumento sobre todo en la desgranulación de los mastocitos. Puede haber hipercalemia y sobre todo pues evitar en el caso muy particular de la reacción transfusional una complicación que se llama coagulación intravascular diseminada. Y si el problema es que estás consumiendo factores de coagulación y si el problema es que el paciente está hemolizando a nivel sobre todo de los capilares, lo ideal es pasar heparina, esto con el fin de evitar que se siga consumiendo y activando el factor 7, y por otro lado estar también reponiendo factores de coagulación, porque inicialmente es un estado protrombótico que después se vuelve una diatesis hemorrágica. Existen otros fármacos que pueden dar, sobre todo por mecanismos no inmunes, hemólisis, y estos también debes de conocerlos porque lo que te van a decir es el paciente le administraste cierto medicamento y desarrolló hemólisis. Los dos más frecuentes por mucho sigue siendo la ciclofosfamida, sobre todo en pacientes que tienen deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, y la ciclofosfamida la usas como inductor de terapéutica en leucemias, la usas para el tratamiento de síndrome nefrótico, la usas como inmunosupresor en enfermedades autoinmunes, y la otra es el interferón. Característicamente lo usas en el tratamiento de hepatitis y ahí es casi siempre donde te lo van a preguntar. La anemia hemolítica autoinmune en forma, y esta es básicamente la que se le van adhiriendo a los eritrocitos y por fijación de anticuerpos IgG van a destruir y sobre todo fijar y permitir que haya una hemólisis extravascular, ¿de acuerdo? Es quizá la más frecuente y la que más debes de dominar.
Como te comenté, y esto ya con el CUMS, hablando específicamente del CUMS, los autoanticuerpos suelen ser IgGs. La mayor parte se fijan a temperaturas calientes, y temperaturas calientes estoy hablando de 35.5 a 36.5. Están algunas aglutininas frías, sobre todo IgMs, en paraproteinemias, inclusive el mieloma múltiple están bien descritas, enfermedades por Epstein-Barr parece ser que también, y el Mycoplasma pneumoniae. Acuérdate, IgM, micoplasma. Y estos pacientes desarrollan estas anemias hemolíticas de manera subaguda y característicamente durante la noche, que es cuando más baja la temperatura, al igual que los anticuerpos de Donald-Landsteiner. Y un caso especial es el de medicamentos. El abordaje, como veíamos, básicamente lo que debes de saber es el CUMS. El CUMS te va a decir muchas cosas aunque no lo creas. Si fija IgG más menos C3, lo que están diciendo es que son calientes. ¿Por qué? Porque a la temperatura habitual a la que se hace el CUMS, están fijándose los eritrocitos. Hay anticuerpos contra anticuerpos fijados a la membrana. Cuando solamente te fijan en el C3d, es que no hay anticuerpos fijos en la membrana, pero que sí están activándose los eritrocitos y se están destruyendo. Pero no se fijan al anticuerpo que tú estás poniendo, porque necesitas una temperatura que aumente la densidad y sobre todo la fijación. Por eso aquí existe una prueba que se llama diluido, donde lo hacen en temperaturas menores. Y ahí puedes ver indirectamente si se fijan IgGs o IgMs. Si se fija IgG, lo más probable es que se trate de un anticuerpos calientes, básicamente IgGs. Y aquí tienes que descartarle principalmente las autoinmunes, que son las típicas, las características. Si el problema está en que se fija solamente con frío, entonces hay quien dice que tienes que evidenciar sobre todo la presencia de linfocitos atípicos, linfocitos o linfomas. Por eso también sugieren la investigación de la médula ósea. Tienes que fijar y sobre todo demostrar que hay alguna inmunoglobulopatía, tipo en la macroglobulinemia de Waldenstrom, en la cual hay una sobreproducción de IgMs, o una paraproteinemia en la cual produces estos, por ejemplo en el mieloma múltiple, IgMs característicamente. Entonces, cuando el CUMS te salga negativo, pero tienes C3 positivo, piensa en anticuerpos IgMs o anticuerpos fríos que son IgGs, que se llaman Donald-Landsteiner. Aquí hay una larga lista de las posibles causas que pueden darte anticuerpos calientes, entre las cuales incluyen la enfermedad de Hodgkin, el linfoma, lupus, colitis ulcerativa. ¿Te acuerdas de los síndromes paraneoplásicos, sobre todo de tumores de ovario y de estómago? Pueden darlo. Alfa-metildopa es uno de los prototipos de esta forma de manifestación, sobre todo se las das embarazadas. Entonces, una mujer embarazada que te está haciendo ictericia y hemólisis, piensa en esto, ¿no? Y muchas veces lo confunden con algo que se llama HELP. ¿Por qué? Porque la mamá está hipertensa, le meten alfa-metildopa y ¿qué hace? Trombocitopenia, ¿no? Trombosis, y entonces dicen, es un HELP, hay que interrumpir el embarazo, y no, lo que tienes que hacer es suspenderle la alfa-metildopa. Aunque acaban a veces en plasmaféresis algunos casos, pero realmente lo importante es eso. Anticuerpos fríos, principalmente las aglutininas, que están, te digo, mediadas, uno, por Mycoplasma pneumoniae y por Epstein-Barr, que son dos enfermedades prototipo en las cuales tú produces IgMs de manera importante, y sobre todo trastornos linfoproliferativos de células B. Están, y en este grupo de las, sobre todo las que fijan el complemento en temperaturas bajas, la hemoglobinuria paroxística nocturna, y estos anticuerpos de Donald-Landsteiner son producto, o básicamente los vamos a encontrar secundarios a una infección viral, sobre todo en niños. La verdad es que a veces es difícil demostrarlo, porque el niño lo que tiene es una infección viral, y en el curso de esa infección viral se ponen graves, y se ponen más graves cuando empiezan a embolizar. Y esto te estoy hablando en el plazo de los 7-10 días iniciales de la enfermedad. Entonces son personas que hacen hemólisis, a los cuales les buscas de todo, y resulta que el CUMS te puede ser útil nada más al fijar el complemento. Y hay mixtas, ¿no? Como en todo en medicina, no se puede ser blanco-negro, sino un espectro de grises, y entonces aquí podemos encontrar, sobre todo en pacientes que tienen trastornos autoinmunes, estos pueden tener de varios tipos de anticuerpos. Es raro en niños y es mucho más frecuente en adultos, sobre todo en mujeres. 50-70%, a pesar de que ya tenemos estas causas, se quedan en idiopáticos. Entonces, a pesar de que tenemos causas secundarias, la mayor parte de las veces no encuentras de dónde vienen estos anticuerpos, ni que lo desencadenó. La mayor mortalidad es entre más IgMs tengas y o en su defecto las inducidas por fludarabina.
Fludarabina es un anticíclico muy importante en el tratamiento de leucemias y linfomas. En esta serie, que básicamente fue de puros niños, de 83 casos, 87% fueron anticuerpos calientes y 13% fueron por aglutininas frías. De los casos que llegaron a encontrarse, lo principal fue linfoma no Hodgkin y lupus. ¿Qué es lo que quiero que recuerdes? Número uno, el tipo y sobre todo el isotipo de anticuerpo que vas a encontrar cuando tengas un CUMS positivo. Casi siempre son IgMs, es raro que sea un IgA y más raro aún que sea un IgM. La fijación regularmente suele ser IgGs y o C3, no necesariamente tienes que tener C3, y principalmente colagenopatías y linfoproliferativas son las principales a descartar. En el muy particular caso de las aglutininas frías vas a tener el C3 positivo en ambas. En una vas a tener IgMs, que es lo característico, y suele ser secundario a neoplasias. Y finalmente, lo que es la hemoglobinuria paroxística y esto nocturna, vas a tener que hay una especificidad antigénica y es la falta de expresión de estos dos coantígenos, que son el I menor y el I mayor, que corresponden al CD55, CD59. Y si te fijas, tanto los anticuerpos calientes como las de aglutininas frías son extravasculares, la hemólisis principalmente. No se te olvide eso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es llenar al eritrocito de anticuerpos y lo que va a hacer es el sistema retículo endotelial comérselo, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que pasa sobre todo en la coagulación intravascular diseminada, en el síndrome hemolítico urémico, en la hemoglobinuria paroxística nocturna, donde la destrucción es intravascular. Eso que no se te olvide, ¿de acuerdo? Aquí es básicamente un ejemplo de cómo es que van interactuando, ¿no? La formación clonal de células B que van a producir anticuerpos, la activación de células B que está dada por algunas enfermedades autoinflamatorias a producir anticuerpos, algunas infecciones como principalmente micoplasma, que lo que hacen no es activar a la célula B, sino activar al linfocito T. Y o algunas enfermedades como algunas drogas, por ejemplo el ejemplo del alfa-metildopa, que lo que hace es inhibir o promover, o más bien inhibir a la célula que normalmente inhibe al linfocito T. ¿Me explico? Entonces tienes varios mecanismos por el cual el resultado va a ser la producción de autoanticuerpos. Anticuerpos calientes, ¿de acuerdo? Esto es bien característico y esto es solamente para representarte lo que ya te había platicado. El paciente va a irse acoplando, se le van a ir acoplando estos anticuerpos, sobre todo en una temperatura que es la corporal, se van a adherir sobre todo a los macrófagos ya una vez que estén llenos de anticuerpos, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que te dije que hacían esta forma como de estrella? Es por básicamente la fijación y por el tratar de estarlos, sobre todo el macrófago lo que hace es se lo engulle, a veces no puede y entonces le da estos forma de microesferocitos. Y bueno, esto creo que redondeé un poco, pero era para demostrarles sobre todo lo que es la hemólisis intravascular, que es cuando es fuera del sistema retículo endotelial, y la hemólisis extravascular cuando es dentro del sistema retículo endotelial. Ahora, ¿cómo se trata una anemia hemolítica mediada por anticuerpos? Vamos a pensar que el CUMS te salió positivo con IgGs y C3 positivo. Ya le descartaste el lupus, no tiene anticuerpos anti-DNA, no tiene anti-SMID, no tiene anti-RO, anti-LA, bueno, anti-SM1, anti-SM2, todo lo que tú quieras, RNP, y no tiene nada. Ya le buscaste, le hiciste un PET y no tiene absolutamente un solo ganglio inflamado. ¿Cómo se trata? Sí, y esto es importante y hago esta aclaración porque en el ENAM, si te ponen el caso clínico de un linfoma, ¿sí?, tal vez se trate un poquito diferente, hay que curarle el linfoma para que se le quite la anemia hemolítica. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablándote del 50 al 70% de los casos que te acuerdas que quedamos, se quedan idiopáticos. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuáles son los antiinflamatorios por excelencia? ¿Qué hacen los esteroides? Básicamente van a disminuir la capacidad del macrófago para, sobre todo, unirse a la fracción constante de los anticuerpos que están adheridos al eritrocito. Eso ayuda, ¿no? Y dos, va a disminuir la producción de anticuerpos por disminución en la activación del linfocito T, ¿no? Van y se meten al DNA y lo que van a hacer es evitar la expresión y sobre todo la inflamación mediante la inhibición de la producción de citocinas. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, normalmente les das un bolo que pueden inicialmente ser 5 en vías alternos de metilprednisolona en el momento agudo y posteriormente prednisona. En adultos, perdón, gracias. A diferencia de lo que sucede en niños, y esto es bien característico, en niños suelen ser secundarias a una
proceso viral, a un proceso infeccioso no bien identificado, todavía no sabemos bien exactamente qué gérmenes, pero el chiste es que parece ser que es algo reaccional. Entonces tú le das el esteroide y la mayor parte responden bien, a diferencia del adulto que característicamente ya una vez que le dio, sigue recidivando. Luego, normalmente se va a continuar la prednisona por 1 o 2 meses, dependiendo, e inclusive puede durar en el periodo de retiro, porque acuérdate que los esteroides no se suspenden de golpe, lo empiezas a dejar en días alternos o a la mitad de la dosis y puede durar hasta 3-4 meses el tratamiento con prednisona. Y con esto suelen remitir bastante bien los niños. Ahora, ¿qué es lo que vas a encontrar o qué es las posibilidades que puedes encontrar en esta enfermedad? Número 1, si después de 3 semanas de estar con el tratamiento esteroideo no hay respuesta, es posible que el paciente sea refractario a esteroides y el mecanismo adicionalmente sea otro. ¿Cuál es el principal ejemplo? Los linfomas. Una de las terapias, y ahorita lo veremos en las leucemias, es para la inducción a la remisión, es administrar bolos de esteroides, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Disminuye la cantidad de células porque maduran, sobre todo si son inmaduras, o sea, si son blastos, las haces madurar, pero no se te quita el problema, siguen produciendo los anticuerpos, entonces estos pacientes se convierten en refractarios. Entonces, primera situación clínica es si el paciente a las 3 semanas no ha mejorado, búscale causas secundarias, es muy importante. Número 2, normalmente se va disminuyendo, se le agregan, sobre todo en el muy particular caso de las niñas y sobre todo mujeres embarazadas, pues tratamientos con vitamina D o calcio, ¿de acuerdo? Sobre todo porque los esteroides van a producir que haya esta osteoporosis temprana, y si lo vas a usar por 3-4 meses en un niño, pues puede resultar, sobre todo si está en la fase de crecimiento pubertal, puede resultar en una catástrofe. Entonces es bien importante, además del monitoreo de la glucosa. Se recomienda la adición de ácido fólico, y te imaginarás por qué. Es una anemia hemolítica que es regenerativa y tu intención es que sea regenerativa. Entonces, confirmar que no tenga deficiencia de hierro y confirmar sobre todo el aporte adecuado de ácido fólico y de vitamina B12 es importante. Entonces, ¿qué vas a hacer si el paciente es refractario a esteroides? Personalmente creo que la manera más efectiva sobre todo es la más barata, pero también la más eficiente, ¿de acuerdo? De nada sirve que tú le apliques un tratamiento que es barato que no es tan eficiente. Mejor vete al caro, que es más eficiente, y lo curarás de la enfermedad. Y en este caso no se han puesto de acuerdo. La realidad es que los niños casi siempre que persisten por más de 6 meses, o inclusive las anemias hemolíticas suelen ser graves y recidivantes, se recomienda la esplenectomía. ¿Por qué? Porque si veíamos que la mayor cantidad de estos pacientes tienen una hemólisis extravascular, ¿qué sería útil? Pues si el problema es que el vaso se roba los eritrocitos, quitemos del vaso. A lo mejor el hígado se roba algunos, a lo mejor los linfáticos se roban otros, pero lo más importante es quitarle el 70% del sistema retículo endotelial y el paciente no hemolizará en grandes cantidades. Normalmente después de la esplenectomía, y esto es importante, van a continuarse dosis bajas de esteroides con algo, y inclusive se puede adicionar algo que se llama rituximab. ¿Alguien tiene idea de qué es el rituximab? Bla, 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 bla. Si sabes, no pasa nada, levanta tu mano, ¿nada? Se les acabaron las ganas de participar. Es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. ¿Y eso qué significa? Que va y se une a los linfocitos B. ¿Y qué hacen los linfocitos B? Producir anticuerpos. Entonces tienes un bloqueador directo de la actividad de linfocitos B. ¿Cuál es el problema? Que hay 2 sistemas de escape. El de linfocitos T ayudadores, que es básicamente la respuesta TH2, y que producen interleucina 1, 2 y 6. Y estos pacientes continúan con la coestimulación. Y por otro lado tienes pues las otras células que son las del sistema inmunitario natural, que también las pueden activar por otra vía, ¿no? De TOR-like receptors. Entonces, disminuyes mucho la respuesta, o sea, el paciente puede tener una gripa y no morirse, aunque cada gripa le va a costar muy caro, ¿de acuerdo? Si esto no mejora, y esto te digo, se recomienda las dosis altas de rituximab y después ya te vas a lo que son otros inmunosupresores y o terapias experimentales. Esto se recomienda en niños. ¿Hasta ahí vamos bien? En adultos, hay quien todavía recomienda inicialmente el rituximab porque hay una respuesta del 20-30% de personas. ¿Y cuál es el problema de la esplenectomía? ¿Alguien me quiere recordar? Digo, pues uno diría, pues el vaso, ¿qué? Pues deberían quitárnoslo a todos, pues no sirve de nada, ¿no? No. ¿Cuál es el problema? Exacto, ¿quién dijo infecciones? Infecciones, ¿por qué infecciones?
¿Eh? Sí, lo dijiste bien. ¿Por qué infecciones? Había escuchado algo que a los que quitaban el vaso tenían más predisposición para infecciones contra neumococo y... Gérmenes encapsulados es la palabra que estás buscando. ¿Y por qué? Porque todo el sistema de opsonización, o sea, el hecho de que tú opsonices, ¿te acuerdas qué significa opsonización? O sea, llenas de anticuerpos una célula, sí, en este caso, tiene sentido que el sistema retículo endotelial no solamente engulla eritrocitos, sino también bacterias. También toda célula cancerígena que está llena de anticuerpos. O sea, el sistema retículo endotelial no existe nada más para darnos en la torre en las anemias hemolíticas. Existe desde antes para que tú puedas, todo lo que opsonizaste, retirarlo de la circulación. Es una fuente muy importante tanto de linfocitos y parece ser que sería como la universidad. ¿Por qué? Porque tú dices, el timo es aquí enorme y es el que capacita a los linfocitos T, pero el que los hace capaces o incapaces de actuar ante una situación de autoinmunidad parece ser que es el vaso. ¿Por qué? Porque ahí llegan todos los anticuerpos, HLAs, gérmenes y situaciones que va a engullir el cuerpo, la va a procesar y va a decidir si es algo viable o no es algo viable que nos activemos cada vez que recibamos este germen. Eso es algo ya más filosófico. ¿Órale? ¿Por qué? Porque parece ser que hay situaciones, medicamentos, cosas que pueden activar a los sinusoides esplénicos. Entonces, no nada más su trabajo es engullir, sino además captar todas las células que tienen opsonizadas. Entonces, característicamente, los gérmenes encapsulados incluye meningococo, neumococo, E. coli. ¿Qué otro? ¿Qué otro coco te gusta? ¿Estreptococo te gusta? Pues estreptococo también. Órale. Nada más que no es lo mismo enfrentarte a un meningococo sin vaso que a un estreptococo sin vaso. ¿Me explico? Muy importante que esto lo recuerdes, porque al paciente que vas a esplenectomizar necesitas 3 cuidados básicos: vacunación contra neumococo y contra meningococo, que son las vacunas que tenemos disponibles. Número 2, ante cualquier situación de fiebre, dificultad respiratoria, bla, va a ser enfermedades e infecciones mucho más graves. Se recomienda el tratamiento con antibióticos que por lo menos tengan una cobertura contra meningo y contra neumococo parcialmente resistente. Y número 3, estos pacientes no suelen hacer poliglobulia, lo que suelen aparecer son eritrocitos senescentes, que tienen característicamente dentro de sí una cosa que se llama corpúsculos de Howell-Jolly, ¿te acuerdas? Que tienen un núcleo que parece que no sabes qué, son eritrocitos viejos. ¿Por qué? Porque tardan más en quitarse de la circulación. Y hay otra situación que puede pasar en las anemias hemolíticas, tú les quitas el vaso, ¿no? ¿Y dónde crees que se van a ir a morir los eritrocitos que están llenos de? Pues al otro sistema, aparte. Entonces el hígado, puede haber hepatomegalia, puede haber inclusive datos de esteatosis hepática por daño celular. ¿Cuáles son los criterios de respuesta? Si hay una respuesta completa, el paciente va a recuperar sus valores normales de hemoglobina. Si hay una respuesta parcial, por lo menos va a tener más de 10 gramos, ¿de acuerdo? Y la respuesta mínima es que no hay mejoría más que en un 30 a máximo 50% de los datos del laboratorio. Esto no me interesa que lo recuerdes, solamente que sepas que existe. La misma situación puede suceder para el caso de las aglutininas frías y en el caso de los medicamentos, principalmente son 3 los que debes de recordar, que es la penicilina, las cefalosporinas y la alfa-metildopa. La penicilina característicamente puede inducir un mecanismo de autoinmunidad precisamente por dos formas. Una que funcione como un apteno, que es básicamente que va y se pega a la membrana del eritrocito y ahí se pega el anticuerpo, ¿no? O sea, funciona como un apteno, va y se pega a la membrana y los anticuerpos son contra eso, entonces ya se pegó a la membrana, entonces ahora va con todo y eritrocito. La otra forma, que suele ser por IgM, y esta es un poco más con la quinidina, es por básicamente adición del fármaco a un anticuerpo que fija el complemento y después se le pega al eritrocito. Y después la alfa-metildopa, que como veíamos que tiene un papel negativo en la regulación de los linfocitos T reguladores, y al no activarse estos linfocitos T reguladores, activan al linfocito ayudador tipo 2 y entonces produces autoanticuerpos. Microangiopatías. Las características que debes de recordar de estas microangiopatías son las 2 enfermedades graves en las cuales se puede manifestar, que es la púrpura trombocitopénica trombótica y la otra es el síndrome hemolítico urémico. Las coagulaciones intravasculares diseminadas, y eso es bien característico, aparecen en el contexto de sepsis y o sobre todo en el choque séptico, falla orgánica múltiple.
Estas tres cosas lo que van a ocasionar es, uno, si la hemólisis es intravascular, ¿qué va a pasar? Hemoglobinuria. Eso es importante que lo recuerdes. Si te dicen el paciente estaba bien, hizo la hemólisis y además tiene hemoglobinuria, piensa que es intravascular y ahí solo tienes tres opciones. Púrpura trombocitopénica trombótica, donde el problema es que se activa el complemento por la vía alterna, se empieza a depositar, empiezan a hacer trombosis de los capilares y hacen una CID, alteraciones neurológicas muy característicamente, alteraciones pulmonares y alteraciones renales. Y estos pacientes se curan con plasmaféresis y eculizumab. Luego tienes lo que es el síndrome hemolítico urémico, el paciente comió regularmente carne cruda, una E. coli, empezó con una diarrea con sangre y después empezó con la hemólisis y sobre todo la falla renal aguda. Y número 3, las CIDs, sobre todo en un contexto de un paciente que está grave. Es muy importante solo que la recuerdes. ¿Por qué? Porque si te gritan en el caso clínico, está con hemoglobinuria, entonces el paciente tiene hemólisis intravascular. ¿De acuerdo? Y esa puede ser la clave para que tú hagas la diferencia entre unas células, sobre todo aquí los esquistocitos, que son estos pedazos de eritrocito, pero puedes hacer la clave desde el momento del frotis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que vas a ver son pedazos, no eritrocitos llenos o formas de estrella, que son los acantocitos. Y solamente es para que lo recuerdes. Alteraciones de la membrana. La membrana eritrocitaria tiene muchas proteínas que tienen que estar unidas, la alfa-espectrina con la beta-espectrina, pasando por complejos de bandas que básicamente fungen para poderle dar la deformabilidad necesaria y sobre todo la permeabilidad necesaria al eritrocito. La anquirina es la más frecuente que se altera. ¿Por qué? Porque es básicamente el anclaje de las bandas y por eso las pruebas de fragilidad osmótica pueden salir positivas porque además están unidas a la membrana, entonces el que no se ancle adecuadamente permite que sean más porosos. La leucina, la demantina, la topromesina y sobre todo las alfa-espectrinas también pueden aparecer. Como te dije, la anquirina y sobre todo en la esferocitosis hereditaria suele ser la molécula más alterada. Tienes la banda 3 de la anquirina, que también se puede alterar, y como te digo, en la elipsocitosis, la alfa espectrina suele ser la más frecuente, ¿de acuerdo? Y hablando de estas alteraciones de la membrana, vamos a hablar de esto que es la esferocitosis hereditaria. 75% se va a transmitir de vía autosómico dominante, entonces papá o mamá la tienen. ¿Hasta ahí vamos bien? Si ves un paciente que tiene esferocitosis en diferente grado, veías de una VH tanto a la mamá como al papá. Probablemente alguno de ellos tenga una concentración de hemoglobina corpuscular media arriba de 35 o 36.5, perdón, es el valor de corte para niños grandes. Entonces, el 60% suele cursar con un cuadro moderado, con hemoglobinas que van de entre 8 y 11 gramos por decilitro, aquí no en miligramos, y los índices reticulocitarios suelen estar en más del 8%, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo característico? Que estos pacientes tengan eritrocitos perfectamente redondos y se van dando porque, uno, tienen mala adaptabilidad a lo que es el paso por los sinusoides esplénicos. ¿Y qué es lo que hace el macrófago? Le va quitando pedazos al eritrocito. Y entonces, ¿qué sucede? Se va haciendo cada vez más esférico. Y esto va quitándole aún más la capacidad de formarse. Por eso es que este problema está en la membrana y lo característico es que tengan algo de esplenomegalia, suele ser leve y sobre todo, y más importante aún, en 3 a 5% de estos pacientes suelen ser pacientes que baja mucho la hemoglobina, hacen crisis hemolíticas y requieren de transfusiones frecuentes. Las manifestaciones, sobre todo, son muy sutiles. Puede haber algo de hemólisis compensada, esferocitosis, ¿no? Litiasis vesicular por el constante estar sacando bilirrubina directa, y la característica que también pueden llegar a tener y que quiero que recuerdes es la concentración de hemoglobina corpuscular media elevada. El tratamiento es esplenectomía. ¿Por qué esplenectomía? Porque si no pasan por ahí, no se deforman, no les van quitando pedazos, no se vuelven esferocitos y por lo tanto disminuyen las crisis hemolíticas. Suena lógico y sobre todo cuando la hemólisis es recidivante o es grave. Si no, nada más el único tratamiento que deben recibir es ácido fólico y hierro. Las elipsocitosis son extremadamente mucho más raras, inclusive la mayor parte pueden cursar asintomáticos porque en la elipsocitosis estos pacientes no cursan con tanta hemólisis extravascular. La ovalocitosis y la estomatocitosis también pueden aparecer y son básicamente problemas de deformación. Una de las cosas que debes de recordar, y es pregunta casi siempre de NARMES,
¿Qué pasa con el paciente que tienes que estar transfundiendo constantemente? Aparte de la sensibilización que puedes ocasionar, puede suceder que le des algo que se llama hemosiderosis. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? ¿No? ¿No? ¿Alguien que lo recuerde? No. Básicamente tú le vas metiendo hierro en cantidades industriales. ¿Cuánto le das de hierro a un paciente para el tratamiento de una anemia por deprivación de hierro elemental? De 4 a 6 miligramos por kilo, ¿no? Por día. ¿Y cuánto de eso se absorbe a nivel gastrointestinal? Un 1%, 1 a 2% de eso. Realmente es bajo. ¿Por qué? Porque realmente, te digo, es poco lo que se absorbe porque normalmente no lo tomamos en las condiciones adecuadas. Y 2, pues tampoco, aunque quieras, puedes absorberlo mucho. Ahora imagínate que con cada transfusión de sangre, ¿cuántos mililitros por kilo le pasas a un paciente? ¿Te acuerdas que lo vimos en hemorragia aguda? ¿Cuánto pasas los concentrados eritrocitarios? Para subir 1 gramo de hemoglobina necesitas administrarle 8 mililitros por kilo. Y normalmente las administras entre 15 y 20 mililitros por kilo. Para subirle por lo menos 2 gramos de hemoglobina. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora imagínate que cada mililitro contiene 1 miligramo de hierro elemental. Hierro elemental absorbido directamente a tus venas. Órale. Entonces, si fueras un paciente que pesa 10 kilos, te voy a pasar ¿cuánto? Vamos a pensar que se lo voy a dejar a 20 mililitros por kilo, se le voy a pasar 200 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? No, perdón, 400 mililitros. 400 mililitros de sangre, lo que significarían 400 miligramos de hierro elemental. Porque 1 miligramo es igual a 1 mililitro de sangre. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora multiplícalo por unas 2 veces al mes. Ahora multiplícalo por unos 10 años, porque la esferocitosis grave o la elepsocitosis grave no se cura. Entonces, ¿tú crees que no vas a ir depositando hierro en tus tejidos? Existe un quelante que te lo van a preguntar hasta que saquen otro quelante mejor. ¿No? Desferroxamina, exactamente. Y parece ser que es útil, inhibe que se vaya adhiriendo al hígado, al ojo, al riñón, al hueso, al aparato, sí, básicamente todo lo que es pues sí, el linfático se llenan también, el timo, todo se empieza a llenar de hierro, ¿de acuerdo? De depósitos de hierro. Entonces, sí es importante que recuerdes que si la pregunta va indicada a transfusiones múltiples, piense siempre en quelar el hierro con desferroxamina. ¿Hasta ahí te va bien? Ok, no olvides eso porque es muy preguntado. Alteraciones enzimáticas. Las alteraciones enzimáticas característicamente son trastornos del metabolismo eritrocitario. ¿De qué vive el eritrocito y no es de oxígeno? De la glucólisis, de glucosa, ¿de acuerdo? Y tiene 2 vías para poder transportarla, una la glucólisis y otra el ciclo de la hexosas monofosfato. Característicamente, cuando hay disminución sobre todo del aporte de glucosa, y esto es por presencia sobre todo de oxidantes o acidosis dentro del cuerpo, vas a estimular esta vía de la glucólisis y vas a formar como fin último el 2,3-difosfoglicerato, que como veíamos es un dato de alarma para que el eritrocito diga suelta todo lo que tengas de oxígeno, nos vamos a pique. Y la otra situación que puede pasar es el NADH, que básicamente es un sistema mucho más eficiente, puedes producir mucho más ATPs, pero también te cuesta más energía producirla, entonces requieres de energía para poder activar el ciclo de las hexosas monofosfato. Y en el muy particular caso de las más frecuentes y la que quiero que recuerdes porque desgraciadamente en nuestro medio está muy mal diagnosticada porque no se piensa, porque tampoco es que se manifieste de manera grave, ¿sí? Es la deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa. Es un trastorno ligado al X, o sea, solamente le da a los... Pero hay otra forma en la cual está ligada de autosómica recesiva, que es más extraña y es muy grave. Entonces, no necesariamente le tiene que dar al hombre, le puede dar también a la mujer, pero es muchísimo más raro. Entonces, si te ponen a decidir, es ligado al X. ¿Quién le pasó esto al pequeño? La mamá es la culpable. Pero no se lo digas. La hemólisis suele ser episódica, no suele ser constante, y de hecho si tú le haces un frote, si tú le haces una prueba bioquímica, mientras no esté en hemólisis puede salir completamente normal. ¿Qué es lo que suele desencadenar? Cualquier tipo de oxidante, hablemos de sobre todo oxidante intracelular, trimethoprim,
nitrofurantoína, hasta la vitamina K, la fitomenadiona, puede desencadenar como oxidante una crisis hemolítica. ¿Alguien se murió allá? Todo bien, ok. Infecciones. Las infecciones característicamente interrecurrentes, la deshidratación y sobre todo estados de acidosis no compensados, van a dar como resultado que el paciente entre hacia lo que es la vía D. En lugar de entrar a la vía de las hexosas, va a entrar a la vía de la glucólisis y como veíamos, se acumula el 2,3-difosfoglicerato que resulta tóxico y resulta en muerte. ¿De acuerdo? Pacientes sobre todo con antecedentes mediterráneos tienen diferentes probabilidades y lo importante es la disminución de la capacidad del eritrocito para responder al estrés oxidativo. La mayor parte son sanos, no suelen cursar con esplenomegalia y no hay anemia hemolítica crónica, solo son episodios agudos. A pesar de que tengan y el uso lo continúen de estos fármacos, característicamente el cuerpo empieza a metabolizarlo más rápido y eso ayuda, por lo que un medicamento que les das puede inicialmente dar una crisis hemolítica severa, pero si es necesario que lo continúes, pues puede empezar a remitir el cuadro. Normalmente el ensayo diagnóstico lo tienes que hacer y esto es importante, se toma una muestra, ven la capacidad oxidativa que tienen y te dicen el porcentaje de el porcentaje de activación de la 6-fosfatodeshidrogenasa. Si es menos del 20% piensas que hay un déficit, si es menos del 5% el déficit es muy grave. Y lo característico aquí es, uno, que te pregunten los fármacos con los cuales pasan, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los que debes de recordar? Los que casi siempre utilizamos. Evidentemente el azul de metileno es algo útil, pero no lo vas a utilizar en tu consulta diaria. ¿Qué sí vas a usar en tu consulta diaria? Nitrofurantoína, fenazopiridina. ¿Te acuerdas del famoso pirifur que daba, no puedo decir marcas, pero que tenías como, es un antiséptico y básicamente analgésico de la vía urinaria? La primaquina, que se utiliza para el tratamiento de malaria. Los derivados de los sulfas, casi todos los sulfas y sobre todo el sulfamethoxazol puede causarlo. La vitamina K, entonces un bebé, y esto es bien clásico, así lo preguntaron una vez, un bebé que agarraron, lo iban a dar de alta, le ponen su vitamina K y hace una crisis hemolítica. Orale te está gritando, soy una 6-fosfatodeshidrogenasa, veme, ¿ok? Veme, eso es lo que quiero que contestes, ¿no? Pero obviamente si no tienes el factor intrínseco metido en tu cabeza de, a ver, vamos a evaluar a este niño que está haciendo una anemia hemolítica, no lo vas a pensar, ¿ok? Entonces las bilirubinas altas, la DHL elevada y el paciente acaba de nacer, ¿me explico? ¿Qué puede ser? ¿Anticuerpos maternos? Una posibilidad. El CUM sale negativo, entonces ¿qué puede ser? ¿Me explico? Vete entonces a los defectos de membrana. Están normales, pues entonces vete a lo que sigue, que es... Exacto, medición enzimática, ¿ok? Y acaba de nacer, pero tienes que ir en esos 3 pasos, no se te olvide. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente la inmunización que la 6-fosfatodeshidrogenasa. Por eso vete primero a hacer un CUMS, después la fragilidad osmótica, que la puedes hacer en la misma muestra, y después defectos enzimáticos. Órale, ¿no se te olvida? Está fácil. Pero te repito, si te hubieran puesto este ejemplo antes de esta clase, probablemente hubieras dicho... Anemia de células falciformes. La anemia de células falciformes característicamente no es frecuente en México. Esa es la característica. Sí, ¿por qué? Porque todo el mundo la lee, todo el mundo... Es más, yo cuando estudié nefrología, nos hicieron un examen, nos hacían exámenes cada viernes, y uno de esos exámenes era de toda la nefropatía alrededor de la anemia de células falciformes. Y por más que busqué a pacientes con anemia de células falciformes, solo encontré 2 que ni siquiera eran de México. ¿Me explico? Entonces... no me tocó un mexicano con anemia de células falciformes en el Hospital Infantil de México. Eso ya es decir mucho, porque ahí casi siempre llega todo lo que nadie sabe qué es, o cosas raras, o no. Y entonces, pues eso es lo característico, por lo menos en mi experiencia. Pero de que existen, existen. Y de hecho, sobre todo en países, estamos hablando sudeste de África, todo lo que es el Caribe, ahí sí que está frecuente. Y parece ser que esta anemia de células falciformes se desarrolló, y esto es una teoría. Si te da malaria, el problema es, o dengue, el problema es que llegan a tu eritrocito, captan un receptor de tu eritrocito y entonces se meten a tu eritrocito y ahí viven felices hasta que se reproducen, pasan al siguiente paso de hacer básicamente su forma reproductiva y explotan. Y ahí te da la fiebre. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero resulta que estos pacientes no tienen y no coexpresan esta capacidad y entonces parece que es un mecanismo de defensa contra estas enfermedades.
Sí es buena onda que no te pueda dar malaria, sí es buena onda que el dengue no te pueda hacer mucho, pero el problema es que, uno, el cambio de valina por la glutamina en la hemoglobina va a hacer que se formen una cosa que se llama hemoglobina S, que es una hemoglobina que hace una isomerización cuando se oxida, o cuando hay un estado de acidosis, o cuando aumenta la temperatura, o cuando ganó el PRI. Entonces, el paciente, ¿sí?, cada vez que entra en una situación de estrés, me refiero no de estrés mental, sino de estrés fisiológico, ¿sí?, el paciente va a empezar a desarrollar un cuadro clínico con la deformación de sus eritrocitos. ¿De acuerdo? Esto es un eritrocito normal, esto es un eritrocito de la célula de falciformes. Si te fijas que estos eritrocitos van a ir tapando poco a poco cada uno de los vasos por acumulación, va a poder producir obstrucción y ellos mismos se van a tratar. Porque si el problema es que se van a morir al vaso, pues en casos donde se da una sobrecarga de estas células falciformes, se forman trombos y entonces ellos pueden hacerse autoesplenectomía. ¿De acuerdo? Estos eritrocitos que están bien deformados y que tienen esa forma de semiluna, fijan además del complemento, inducen hemólisis, pero además activan el endotelio, por lo tanto producen trombosis recurrentes. ¿De acuerdo? Entonces, estos pacientes, si te dicen que tienen cuerpos de Howell-Jolly, que hay hemoglobinas en semiluna, que diga eritrocitos en semiluna, o en su defecto te dicen que el paciente tiene episodios recurrentes de hemólisis grave asociados a trombosis, piensa en dos cosas: hemoglobinuria paroxística nocturna, que también se va a manifestar muy parecido, pero este paciente va a tener hemólisis intravascular, y la otra es el paciente con anemia de células falciformes, que va a tener trombosis, pero la hemólisis va a ser extravascular hasta que se autoesplenectomice. Ya después de eso lo que vas a ver son corpúsculos de Howell-Jolly, y ahí está la clave: este paciente está esplenectomizado y además tiene corpúsculos y además hace crisis hemolíticas. Listo, anemia de células falciformes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento para uno de estos pacientes? Si la deshidratación, si la fiebre, si las infecciones, si los oxidantes lo promueven, es evitar que le dé cualquiera de estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, lo más característico es que tú le hagas una electroforesis de hemoglobina y encuentres esta hemoglobina S hasta en un 98% de los casos. La hemoglobina S, como te digo, solamente cambió una pequeña, o sea, sustituiste una base, nada más. Es más, ni siquiera una base, es un aminoácido lo que está sustituyendo. Por eso dicen que el aleteo de una mariposa de un lado puede dar un huracán del otro lado. Algo parecido a eso, en el contexto filosófico. Sí, o sea, solamente cambiaste una base y le cambiaste la vida a una persona, y a una familia, y a una descendencia, y a un país, y a un bla, 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 bla. ¿Me explico? Entonces, solo un pequeño cambio. ¿Qué es lo que regularmente te van a decir? Hay pacientes que característicamente, como te dije, hacen trombosis. Si te hablan de una artritis séptica, si te hablan de una tromboflebitis, si te hablan de un cuadro clínico de salmonela diseminado, piensa en células falciformes. Tanto salmonela como estafilococo son dos gérmenes que a estos pacientes le hacen mucho daño. Y si te hablan de neumococo y meningococo en un paciente que ya tiene corpúsculos de Howell-Jolly, entonces el paciente ya lo que tiene es autoesplenectomía. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante que pongas atención a esos corpúsculos. No es lo mismo un paciente que tiene hemoglobinuria paroxística nocturna, que no tiene corpúsculos de Howell-Jolly, que lo hace también intermitente con trombosis, con el niño que ya te están diciendo que se hizo autoesplenectomía, que ya tiene infecciones recurrentes y que además hace también estas crisis oclusivas. Las dos se van a aparecer de pronto, pero si ya ves, si te hacen esos casos clínicos, y te lo digo porque así lo preguntaron hace como unos 4 años, te ponían todo el caso clínico y te ponían hemoglobinuria, venía 6-fosfato deshidrogenasa, venía esta y venía otra de las células de las hemoglobinas C inestables. Y la única clave que te daban extra eran los corpúsculos de Howell-Jolly. Entonces decías, claro, el único que se autoesplenectomiza es células falciformes. Todas las demás se manifiestan igual, anemia hemolítica recurrente. ¿Ok? Tratamiento, no hay tratamiento específico, lástima. Inmunizaciones, tienes que vacunarlos contra estreptococo, neumonía, para meningococo. ¿Cuándo se hace sanguíneo transfusión? Cuando el paciente está hemolizando de manera grave y rápida. ¿De acuerdo? Si tu problema es tu hemoglobina, pues agarro, te saco lo que tienes de estos eritrocitos que no sirven y te pongo nuevos. ¿Cuál es el problema? La sobrecarga de hierro. Es una enfermedad que no se cura.
Citotóxicos ocasionalmente como la hidroxiurea hacen que aumenten los niveles de hemoglobina fetal. ¿Te acuerdas que hay diferentes tipos de hemoglobina? La A y la A2. Bueno, aquí la A y la A2 son los que son malas. ¿Por qué? Porque son las que son hemoglobina S. Hay padecimientos sobre todo donde empiezas a aumentarla y correspondientemente puedes aumentar la producción de hemoglobina fetal que no se deforma en esa manera. La hidroxiurea hace eso. La hidratación y el oxígeno, por lo menos en las crisis oclusivas, te ayuda a mantener o disminuir el grado de célula falciforme que tienes. ¿Dudas o preguntas sobre células falciformes? La verdad es que es poco preguntado, por eso ni siquiera me estoy metiendo en qué tanto cambia, bla, bla, bla. Solo quiero que recuerdes la enfermedad como una posibilidad y sobre todo cómo se va a manifestar, cómo te la van a preguntar. Hemoglobinuria paroxística nocturna. De este sí vi casos, pero solamente vi uno. Y era un chavo de 16 años, ni siquiera era un niño. Y de hecho hay quien dice que no existen los niños, pero sí existe. ¿Cuál es el problema? Número 1, es una alteración de la hematopoiesis, por lo tanto no es adquirido, es congénito. Teóricamente el paciente lo que tiene es un ligando GPI, que es un anticuerpo, una expresión antigénica contra I mayúscula. Estas cosas lo que te van a ayudar, o sea, te van a evitar que tú fijes el complemento a la membrana y se active. Entonces el no expresarlos te va a dar como consecuencia que se active el complemento en tu membrana, pero no se va a activar a cualquier temperatura, suele ser a temperaturas más bajas, 35,5 para abajo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y dónde? En las extremidades, característicamente. Anemia hemolítica es lo primordial, pero aquí en esta enfermedad se asocia también un estado hipercoagulable y una falla medular, que suele ser subclínica. El paciente va a tener una anemia hemolítica con CUMS negativo, para IgGs puede ponerse 3D, ¿te acuerdas? El C3, ¿por qué? Porque sí está fijando, pero lo tienes que agarrar a esa temperatura, si no, no lo va a fijar. Lo que le sigue es una anemia hemolítica que suele ser refractaria, ¿por qué? Porque dicen, está embolizando, pues nada, esteroides, listo. ¿Y qué sucede? No mejora, porque aquí el problema no es disminuir producción de anticuerpos, aquí el problema es que se está fijando el complemento donde no debe. Y va a haber otras citopenias, incluyendo leucopenia y trombocitopenia. Trombosis, ¿por qué? Porque hay este estado de hipercoagulabilidad, se da precisamente por la activación del complemento, pero el complemento al activarse empieza a sacar C3 convertasa y empiezas a activar el endotelio. El endotelio que se activa, saca factor activador de plaquetas y ¿qué haces? Trombosis. Entonces estos pacientes, al igual de los de células falciformes, van a cursar con un estado hipercoagulable, pero por dos mecanismos distintos. Uno, se van adheriendo todos los eritrocitos que están deformados, y en el otro se activa el complemento y activas al endotelio, ¿de acuerdo? Y la hemólisis suele ser extra o intravascular, la hemoglobinuria paroxística nocturna, y cuando quiero decir hemoglobinuria es hemoglobinuria. Intra o extravascular. Intravascular, magnífico. Como te digo, este ligando está metido ahí, ¿no? Básicamente lo que haces es que inhibes o no tienes esta expresión del CD55 y CD59. Uno ayuda a evitar que se fije la C3 convertasa y la CD59 inhibe que se fije todo lo que es el complejo de ataque de membrana, ¿no? Que es el CIN5A hasta el C9. Estos pacientes característicamente van a tener hemólisis, van a tener falla renal aguda por la hemoglobinuria constante y falla medular, sobre todo a largo plazo. Las manifestaciones clínicas, sobre todo, es dolor, disfagia, disfunción eréctil y capacidad física pobre. ¿Por qué? Por la anemia que tienen, característicamente. La anemia hemolítica, los daños a órgano blanco, inclusive estos pacientes pueden tener convulsiones nocturnas. Un caso, este estuvo cañón porque esto lo vi en nutrición, ¿no? Este chavo, ya era señor grande, convulsionaba en la noche. Entonces pasaron varios neurólogos, le dieron varios tratamientos y seguía convulsionando en la noche. Lo que estaba haciendo son eventos isquémicos transitorios nocturnos. Sí, eso lo vi en nutrición, a mí jamás me hubiera ocurrido, pero ni por aquí, ¿no? El que lo vio, la verdad, mis respetos. Sí, y se le ocurrió así de pronto, a ver, examen de orina, hemoglobina. Ahí estaba el diagnóstico. Pero bueno, este cuate espero llegue muy lejos en su vida. La verdad que sí, jamás me hubiera pasado, pero jamás, o sea, nada.
Hipertensión pulmonar. Estos pacientes a la larga también hacer estos microtrombos, sobre todo a nivel pulmonar, va a condicionar una hipertensión pulmonar crónica. Enfermedad renal crónico terminal, que esa es básicamente la forma en la cual acaban su vida estos pacientes si no se tratan a tiempo, y cualquier trombosis en cualquier nivel, abdominal, isquémica, infarto agudo al miocardio, trombosis venosa profunda, una TEP, tromboembolia pulmonar o en su defecto eventos cerebrales transitorios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con citometría de flujo. La citometría de flujo te dice la coexpresión de los CDs que hay alrededor de las células, y si ves que el CD55 y CD59 no se expresa, entonces tienes tu diagnóstico. ¿Por qué? Porque tienes que expresarlo en los eritrocitos, ¿ok? Si no lo expresas, tienes la enfermedad. ¿Qué es lo más frecuente en esta enfermedad? A nivel, sobre todo, esto fue una revisión pequeña de varios casos donde hacían trombosis. Y la vena hepática, sobre todo las suprahepáticas, esto se le conoce como síndrome de Budd-Chiari, elevan transaminasas, dolor suprahepático, hiperbilirrubinemia y sobre todo trombocitopenia. Estos pacientes característicamente así se manifiestan y pueden ser la forma en la que debuten. Como te digo, también pueden debutar como un accidente transitorio, a nivel cerebral, o embolia pulmonar, que es como lo frecuente. Ahora, la sobrevida después del diagnóstico, fíjate cómo va empeorando, O sea, no es una enfermedad tan benigna como uno pensaría. De hecho, a los 5 años ya se murió el 40%, a los 10 años ya se murió como el 55%, y a los 20 años del diagnóstico solo queda 2 de cada 10, O sea, es una enfermedad que sí va matando gente. O sea, es una enfermedad que tienes que diagnosticar y tratar a tiempo. Antes lo que hacían, y esto era básicamente, hacían trasplantes de células hematopoyéticas, ¿no? Si el problema es el precursor, el problema es el eritrocito, que no saca CD55, CD59, pues pongámosle otra médula ósea de alguien que sí le sirvan y listo. La sobrevida también era muy mala, estaban estos, les daban plasmas frescos congelados, los administraban, con el fin de tratar de evitar que se activara el complemento, porque ahí vienen también reguladores, pero funcionaban poco, ¿no? Plasmaféresis, que también limpian algo de complemento. La realidad es que ahorita, después de la invención del iPad, el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo que se va a fijar directamente a C5, y al evitar que C5 se active, ¿qué va a pasar? Que todo el complejo de membrana de ataque no sirve. Entonces, el eculizumab se volvió la terapia, sobre todo para trastornos de 1. Activación de complemento por la vía alterna, esto es el síndrome hemolítico urémico atípico. 2. Para el típico lo están utilizando, que es cuando se activa mediante la toxina de la E. coli, y entonces activas el endotelio, y entonces ahí activas el complemento. Bueno, también lo están usando y les va muy bien. Y 3. La púrpura trombótica trombocitopénica. Pero donde se descubrió este medicamento no fue ninguna de esas. Se descubrió en la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque lo que inhibe es que se pegue la C5. Entonces, te falta el CD55, te falta el CD59, no importa, porque lo que haces es evitar que se active. ¿Cuál es el único pero a este medicamento? Bueno, 2 peros. Si te estoy hablando de que tienes hemoglobinuria paroxística nocturna, vas a necesitar una dosis semanal por el resto de tus días. Y cada dosis semanal está variable entre los $1,000 y los $1,200. Sí, si descubres algo y es así de padre, ya sé, pero bueno. El otro pero que tiene es que además de bloquear la activación de complemento, pues entonces, ¿qué crees que pasa con cada infección si te echas unos tacos al pastor en la esquina? Te puede dar una sepsis diseminada, ¿no? Y ese es el otro pero, porque lo que haces es bloquear uno de los mecanismos naturales de defensa. Tienes anticuerpos, tienes todo, pero ¿de qué te sirve tener anticuerpos, tenerlos bien codificados, tener ahí ya el germen ahí capsulado, si no puedes activar tu membrana de ataque? ¿Me explico? Pero bueno, acuérdate este nombre mágico. Si llega a aparecer hemoglobinuria paroxística nocturna, este es el tratamiento. Ya todo lo demás se quitó de ahí del cuadro. Es caro, pero hay en México, ¿no? No voy a decirte la marca, pero ya hay en México, y de hecho lo trajeron hace como 7 años. Y estos pacientes que tienen síndrome hemolítico urémico les cambió la vida radicalmente, porque antes acababan que en diálisis, bla, 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 les pones una dosis y la hemoglobinuria, la falla renal, la hemólisis, la trombocitopenia, todo empieza a mejorar en el plazo de 1 o 2 días, cuando se echaban entre 3 y 4 semanas de hospitalización. ¿Órale? Claro, tienes la lana.
Sí, entonces ya no te mueres de CID, ya no te mueres de síndrome hemolítico urémico, te mueres de pobre. Bueno, ¿dudas o preguntas sobre anemia hemolítica? ¿Te quedó un poco más claro este panorama? La idea era que más o menos tuvieras una idea general. Oiga, me quiero aprender todas las mutaciones asociadas a la esperocitosis hereditaria. No sirve de nada. Ni siquiera te gastes. Probablemente ni venga, ¿ok? Pero si viene una anemia hemolítica, quiero que hagas una estructuración de qué pasos debes seguir y sobre todo qué posibilidades hay. La mayor parte de la gente solo conoce una, que es la anticuerpos calientes, y es la única que no te ponen, porque no tiene características específicas, ¿me explico? Pero en cambio te ponen la 6-fosfato-deshidrogenasa, te ponen anemias falciformes, te ponen hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿me explico? Que tienen alguna característica importante y tú ya te fuiste por la única que sabías. ¿De acuerdo? Por eso quería darte este preámbulo. Y en los ENAMs que yo he revisado, que la verdad en los últimos 2 años me ha sido muy difícil encontrarlos, de hecho no te puedo decir que no los tengo, y por lo menos en temas sí me llegaron, ¿no? En temas sí me llegaron, los chavos que lo hicieron antes se encargaron de darme la lista de lo que venía, pero no de preguntas, ¿ok? Solo en temas. Y por eso les estaré eternamente agradecido. Pero en los ENAMs que sí tuvimos acceso a, preguntan cosas muy poco específicas, me refiero. Este niño tiene hemólisis, ok, ¿cuál sería tu guardaje diagnóstico? ¿Cuál sería, si el resultado fuera positivo, cuál sería entonces tu posibilidad diagnóstica? El tratamiento solamente debe saber si le da esteroides o no esteroides. Y si responde esteroides, ¿qué se hace? Y si no responde, ¿qué se hace? Punto. Entonces, por eso te digo, si yo a mí me pone a decidir un caso clínico de enfermedad hemolítica autoinmune, le buscaría causas secundarias. Eso es muy importante. Aunque sé que la mayor parte va a ser idiopática. 2, esteroides, y si no funcionan, esplenectomía. La mayor parte, si te lo ponen en niños, se le va a quitar sola de 6 a 8 meses. En adultos casi nunca se quita, ¿ok? Y finalmente, si te ponen algo en específico, corpúsculos de Howell-Jolly, piensa inmediatamente en anemia de células falciformes, porque ahí le falta ¿ok? BT es un niño que nació y le pusieron vitamina K, 6-fosfato-deshidrogenasa. Está con trimethoprim, ¿me explico? Tienes que tener ese panorama completo. El otro panorama que también te quiero dar es leucemias. De todas las neoplasias hematológicas, esta es el más preguntado, pero no es el más frecuente. El más frecuente es linfoma, ¿ok? Pero el linfoma, desgraciadamente, si no es el Hodgkin, el Hodgkin es extremadamente complejo. Sí, es como estar viendo una película de Star Wars, de pronto. Hay muchos. Dices, bueno, esto ya había pasado también, ¿no? Entonces, las leucemias característicamente las preguntan porque tienen particularidades que debes de recordar. Número 1, ¿qué es una leucemia? Es una proliferación clonal de una sola célula. Esto es, todo empezó como una sola célula, volvemos al aleteo de la mariposa, que descontroladamente empieza a reproducirse y se estanca en su maduración. Esto es, se queda como un blasto. Y para definiciones prácticas, más del 20% de blastos en la médula ósea hacen el diagnóstico. Oiga, ¿se puede tener blastos y no tener leucemia? Sí, de hecho, si tienes menos del 20%, entre el 10 y el 20 es indeterminado, y menos del 10 no se considera leucemia, ¿ok? Por si te lo ponen en el ENAM. 2. El problema, además de que infiltras a médula ósea, es que puedes infiltrar otros órganos: vaso, sistema nervioso central, ganglios y otros tejidos, pulmón, cerebro, riñón y testículos. La célula mieloide, que es de donde van a provenir todos estos cánceres, todas estas estirpes celulares, sí se va a diferenciar en pronormoblasto y mieloblasto. El pronormoblasto se va a diferenciar hacia la serie eritroide. El mieloblasto se va a diferenciar en promielocito, mielocito, y de ahí va a formar neutrófilos. De ahí puede formar el mieloblasto, eosinófilos y basófilos inmaduros. Existe otro que se llama el monocito. ¿Alguien tiene idea de qué es un monocito? Siempre que pregunto esto casi siempre causa confusión. ¿Qué hacen los monocitos, pues? ¿Quién sabe, verdad? Nadie se lo pregunta hasta que llega el ENAM. El monocito es el precursor del macrófago. Llega a las células y les pones otro nombre. Si llega al hígado le pones células de Kupffer. Si llega al vaso, si llega al pulmón,
Si llega a la piel, la gangrena. ¿Entendiste la idea? ¿Cómo se llama la del vaso? No sé, la verdad. Dije la del vaso, pero yo te me quedé. No, yo me acuerdo. La verdad no sé si tiene nombre especial. Pero ya tienen tarea. No me acuerdo, fíjate. No me acuerdo. Sí, hay células dendríticas, pero hay otra, las células de Schwann, no. No voy a perder tiempo en eso. Lo voy a investigar, se lo voy a decir la próxima clase, se los prometo. Ok, leucemias. Hay aguda y crónica. ¿Cuál es peor, la aguda o la crónica? Claro, ¿por qué? Porque la crónica puedes vivir con ella, ni saberlo y morirte con ella. ¿Cuál es el problema? En la infancia las crónicas son extremadamente raras. Casi siempre son trastornos monoclonales de proliferación rápida. Y la vamos a clasificar en LLA, o sea, leucemia linfoblástica aguda, que es la más frecuente, y leucemia mieloblástica aguda, que es menos frecuente, a excepción de menores de 1 año. ¿Y por qué menores de 1 año? Porque los menores de 1 año tienen translocaciones, tienen alteraciones aberrantes citogenéticas, y por eso es el más frecuente las LMA antes del año. Y es un factor de riesgo para que te vaya mal en la vida. Tener leucemia el primer año es cosa mala. Puede estar la indiferenciada, que puedes tener de los dos, o la difenotípica, que pueden ser la coexpresión de monocitos con megacoriocitos con eritroblastos. ¿Me explico? Y finalmente tenemos la leucemia mieloide crónica y la linfocítica crónica, que no me interesa que te las aprendas para fines de pediatría, eso se lo tienen que enseñar en medicina interna. ¿Por qué? Porque son extremadamente raras en pediatría. Ahora, de acuerdo a qué tanto, así estas 4 definiciones ya te las recordarás. Y la neoplasia más frecuente a nivel infantil, que es básicamente la que más preguntan por lo mismo, son las leucemias. Y de estas, la leucemia linfoblástica aguda, que ocupa el 75-80% de los casos. El otro 20% suele ser leucemia mieloide aguda y, como te dije, a excepción del menor de 1 año de edad, es poco frecuente. ¿Ok? ¿Qué causa leucemia? Chorro de cosas, ¿no? Sin embargo, los más predominantes, y esto es bien importante, es radiaciones ionizantes. Esto nos lo enseñaron los japoneses, ¿no? Sobre todo toda la exposición a radiación iónica. 2, el antecedente de un cáncer sólido. Utilizas muchos agentes alquilantes, sobre todo platinos, y característicamente esto también predispone a una segunda neoplasia. Derivados del benceno, todos estos que son complejos aromáticos incompletos, fábricas, predisponen a. Los retrovirus, los HTLV1 y 2, que también son linfotrópicos cutáneos, también pueden estar metidos ahí. Perdón. Y la otra situación, síndromes que se asocian a cáncer. Empezamos la lista. Síndrome de Down, ¿qué predispone? Cardiopatía, ya sé que cardiopatía, estamos hablando de cáncer. Leucemia, ¿cuál? La característica, no la frecuente, la característica. M7, aprendes ese número mágico. La M7 es la promegacariocítica, o sea, plaquetas. Y estos pacientes van a cursar con una trombocitosis masiva de más de 1,5 millones, orale, de plaquetas. Y así es como le diagnosticas. Pueden cursar con anemia sideroblástica y además pueden tratar, sobre todo, trastornos linfoproliferativos en edades más avanzadas, linfomas. Pero la característica es que estos pacientes hacen leucemia mieloide en el primer año de vida y casi siempre, cuando te la preguntan, te quieren que les pongas M7, ¿de acuerdo? Y ahorita te explicaré qué demonios es eso. Anemia de Fanconi, Wiskott-Aldrich, ataxia telangiectasia, síndrome de Li-Fraumeni son ejemplos de otros síndromes que se asocian a leucemias. El síndrome de Down por muchos es el que más te van a preguntar porque también es el más frecuente. La deficiencia de este factor protooncogen, más bien, protooncogen, que se llama P53, que este regulador, perdón, es un antioncogen. P53, ¿qué síndrome te da? El P53 fue la molécula del siglo pasado, chavos? Bueno, no, fue el óxido nítrico, pero de acuerdo a la revista que lo leas. El P53 resulta que si no lo tienes, te da cáncer en todos lados. Retinoblastoma, blablastoma. Y esto se le conoce como síndrome de Li-Fraumeni. ¿De acuerdo? La deficiencia de eso ya hacen 3 a 4 neoplasias en los primeros 20 años de vida graves. ¿Ok? Li-Fraumeni.
El Wiskott-Aldrich, esta inmunodeficiencia característica que veíamos que se asocia a dermatitis atópica, infecciones recurrentes, trombocitopenia con plaquetas gigantes, que es parte del grupo de las alteraciones del gen WAX. Este también se asocia sobre todo porque tienen incapacidad para reparar el DNA, al igual que la ataxia telangiectasia, y cursan con tumores sólidos en la primera década de la vida y además leucemias, sobre todo linfoblásticas. Etiología: mutación en los oncogenes, de acuerdo, o formación de genes quiméricos, que esto es básicamente que se unen dos genes que no deberían estar juntos y se inactivan. Hay factores de pronósticos que son favorables y hay factores pronósticos que son no favorables. Estos son preguntados porque son lógicos. Me explico. 1. Los favorables es que tengas entre 18 meses y 10 años. Entre más pequeño seas, peor te va en la vida. Entre más grande seas, más probabilidades hay. Entre menos es que hayas tenido de nacimiento una alteración citogenética. Y entre más grande seas, parece ser que es más probable que sea una alteración aberrante inducida por teratogénesis. Entonces, regularmente entre los 18 meses y los 10 años es algo más clonal reactivo, parece ser. 2. El estado nutricional normal, tener menos de 30.000 leucocitos al diagnóstico, porque más de 30.000 se asocian a un síndrome de hiperleucocitosis o de hiperviscosidad. Las células principalmente que más se mueren más fácilmente son las de estirpe B, entonces las de estirpe T o leucemias mieloides son de peor pronóstico. El que tengas ausencia de marcadores mieloides te va mejor en la vida, el que no tengas infiltrado el sistema nervioso central o que tengas euploide o hiperploide de DNA. Esto es, puedes tener precisamente algo parecido a lo que haces, que es una codificación del DNA, y ves precisamente los marcadores cariotípicos. Y si tienes muchos, significa que la célula se va a morir muy rápido, porque no es viable, ¿de acuerdo? Si es normal, también va a responder a la quimio, pero si solamente es diploide o triploide, te cuesta más trabajo matarla. De mal pronóstico: 1, ser hombre. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos órganos que se llaman reservorios o santuarios, que es donde no entra la quimioterapia. Y si ese órgano santuario, además de ser un lugar importante en tu vida, se ve afectado, ¿no? La quimioterapia responde mal. Entonces, lo que son los testículos y el sistema nervioso central se consideran órganos santuarios, por diferentes razones. Pero aquí en este caso la misma. Es básicamente la falta de respuesta, sobre todo ante la presencia de células neoplásicas. El que tengas un agrandamiento mediastinal se asocia principalmente a leucemias linfoblásticas de estirpe T. Trisomía 21, te digo, característicamente es mala onda porque les dan células sobre todo mieloides, ¿no? Son leucemias mieloblásticas y característicamente, no frecuente, característicamente la M7, que es de megacariocitos, o sea de plaquetas. Tener translocaciones aberrantes como la 922, que es la del cromosoma Filadelfia, o la 119, y que tenga una evolución rápida. Si te fijas, son bastante lógicos, ¿no? Entre más rápido te dio, peor te va a ir. Entre más translocaciones aberrantes tengas, peor te va a ir. Entre más hombre seas, peor te va a ir. Pero aquí lo importante es que si tienes una alteración cromosómica que te lo está condicionando, es peor tu pronóstico. La leucemia linfoblástica aguda es bien fácil de aprenderse, a diferencia del linfoma. Hay 3 tipos: la L1, la L2 y la L3. La L1 es la típica y la L2 es un poquito más atípica porque tienen básicamente cromatina laxa y nucleoles muy evidentes, pero las dos responden muy bien a tratamiento. ¿Cuál es el problema? La L3, que son la linfoblástica o tipo Burkitt, que son células ya más maduras que responden menos y que crecen muy rápido, ¿de acuerdo? Se duplican, te triplican en el plazo de 1 a 2 semanas. Esta es la tipo 1, que son cromatinas grandes, con pocos nucleolos visibles y casi no tienen gránulos. La L2, que está más diferenciada todavía, pero que todavía contiene gránulos y prácticamente todo es cromatina. Y la L3, que es básicamente ya una célula madura, grande, gigante, que se puede reproducir rápidamente. La ventaja que tienes cuando son células inmaduras es que pueden entrar en apoptosis. Determinados momentos entran estas células, van, crecen, pero se detienen. Y al no poder continuar, algunas entran en apoptosis, sobre todo si tienen estas hiperploidías, ¿de acuerdo? O sea, tienen muchos grupos de cromosomas, se mueren. Algunas no, y es porque hacen división mitótica, y estas mitosis suelen no ser tan eficientes. El problema de que ya las tengas bien diferenciadas es que lo van a hacer bien. ¿Me explico? Porque ya están bien desarrolladas, ya son células maduras. Entonces, por eso los linfomas de Burkitt son muy rápidos en evolución y 2, son muy invasivos. O sea, son células capacitadas, no inmaduras. ¿Qué prefieres tener, un ejército de niños o un ejército de adultos?
Bueno, ¿con qué preferirías luchar? ¿Me explico? Así de fácil, ahí lo dejamos. Sí, porque tenerlo no. Bueno, leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloblástica es por mucho la que más te van a estar preguntando. Si te hacen la pregunta de cuál es la más frecuente, yo diría la LLA, o sea, la leucemia linfoblástica aguda. Y si me ponen a decidir de la L1, L2, L3, yo diría la L1. Hasta le llaman la típica, no hay pierde, ¿ok? Si me ponen a preguntarme lo que es la LMA, veíamos que era más frecuente en menos de un año y en mayores, ¿no? En mayores de 40 años. ¿Y qué es lo que debes de recordar? Número 1, es rara en niños, pero cuando aparece en niños casi siempre es en menos de un año. Los blastos característicamente van a tener gránulos o cuerpos de Auer, principalmente cuando es de M3 en adelante, y ahorita te voy a explicar qué es eso. Y el problema de estos es que requieren una quimioterapia mucho más agresiva. La clasificación de la FAB, que es la más utilizada, divide de M0 a M7 las diferentes leucemias. Y lo hace en base a el tipo celular que se está expresando. En el M0 y en el M1 casi siempre son células que no están bien diferenciadas, inclusive la M1 se confunde con la linfoblástica, porque te acuerdas que venían la célula mieloide y la célula linfoide. Pues estamos hablando de que están en este rubro, ¿de acuerdo? Apenas están empezando a diferenciar, coexpresan marcadores y a veces te digo es casi imposible porque tienen los mismos marcadores tanto de leucemia mieloide como de leucemia linfoide. La M2 característicamente, que ya es la mieloblástica, que es el primer paso dentro de lo que ya es la diferenciación de la serie mieloide, característicamente son muy infiltrativas estas leucemias. Hacen hiperplasia gingival, hepatoesplenomegalia y sobre todo infiltran las encías. Y estos pacientes, esa es la principal característica que tienen, les sangran las encías y característicamente están muy hiperplásicas, adenopatías diseminadas, y estos pacientes casi siempre debutan con un síndrome infiltrativo del libro. ¿Qué es un síndrome infiltrativo? Acabo de decir que es del libro, pero todo el mundo asumo que lo sabe. ¿No? Infiltración de médula ósea. ¿Y cómo se va a manifestar? Anemia, trombocitopenia y leucopenia. Cualquiera de las dos. Sobre todo si alteras dos células o dos líneas celulares, es infiltración. Segundo, hepatoesplenomegalia, adenopatías. Si se va a meter a los órganos, ¿dónde lo vas a encontrar? 3. Masas mediastinales. Eso es otra característica importante. Oiga, ¿tengo que tener todas para tener síndrome infiltrativo? No. Hiperplasia, lesiones cutáneas. Si lo vas viendo en contexto, lo que vas a encontrar es que es un síndrome en el cual se infiltran órganos, ¿ok? Y esa es la clínica de las leucemias la mayor parte de las veces. Por eso es importante que la recuerdes. Estas células en particular se reproducen en muchos epitelios, pueden inclusive cursar con lesiones en cutáneas y lo más característico es que las encías estén muy hipertróficas. La M3, la promielocítica. Si no te quieres aprender otra sobre la M, apréndete esta. La promielocítica es el siguiente paso. Estas son células que ya empezaron a diferenciarse y estos pacientes característicamente hacen lesiones en piel. Pero además tienen otra característica muy particular. Tú les das algo que se llama ATRA. ¿Alguien sabe qué es el ATRA? El ácido transretinoico, algo parecido, un derivado del ácido holotransretinoico, que es un derivado de los retinoides. Y los retinoides lo que hacen es diferenciar la célula, lo que hace es que maduren y se mueran. Aquí la idea es que llegues a lo que es la maduración suficiente para que entonces entres en apoptosis, ¿ok? Eso hacen también los esteroides. La M3B y la M3 y la M4 son mielomonocíticas, o sea que ya hay monocitos. Y acuérdate, los monocitos ¿a dónde van? A los diferentes órganos. Entonces estos pacientes característicamente hacen unas esplenomegalías muy grandes, hacen sobre todo también infiltración, pero lo más característico es que se meten en la médula y ahí los llegas a ver. La M5 es la que más da problemas y alteraciones de coagulación por falla hepática, ¿de acuerdo? Hacen CID. ¿Cuál es la leucemia que más CID hace? M5, la monoblástica, ¿ok? La M6 es la eritroleucemia, ¿de acuerdo? Que es precisamente por precursores eritroides. Y finalmente la M7, que es la megacariblástica, que es muy característico de los pacientes que tienen trisomía 21, pero no frecuente, es característica, ¿ok? No se te va a olvidar, la M7, trisomía 21, la M3 responden a ATRA, y la M5 es la que más te hace alteraciones de la coagulación. Hasta ahí no se te va a olvidar.
Magnífico. El cuadro clínico suele ser menos florido, sobre todo dependiendo del tipo de leucemia que tienes. Los trastornos hemorrágicos en piel y mucosas nos hacen sospechar. Esto es, la mamá que te dice, le sangra todo el tiempo la nariz, le salen petequias, bla, bla, bla. Es un paciente que se debe estudiar por lo menos con una biometría hemática. Fiebre y dolor óseo, así como los síntomas B, pueden ser datos. Esto es parte de lo que se llama precisamente el síndrome infiltrativo y incluye prácticamente todos estos. El síndrome adenémico, febril, el síndrome hemorrágico, el síndrome infiltrativo propiamente, lo que es hígado, vaso y adenopatías, y el síndrome constitucional, que es básicamente la pérdida de peso. En otros pacientes pueden manifestarse sobre todo como lesiones cutáneas por infiltración directamente de la dermis. Sobre todo estamos hablando de lo que es la M3 en adelante. Estamos hablando de lo que es el ectima gangrenoso, que son lesiones que se ulceran y que no se identifica germen aparente, y puede haber proptosis, sobre todo en el muy particular caso de los cloromas, que no son otra cosa más que la acumulación en tejido celular subcutáneo o en grasa subcutánea de células neoplásicas, ¿de acuerdo? La hiperplasia gingival o la afectación gingival es muy frecuente, sobre todo en los estadios M0 a M2. Básicamente todas estas son las manifestaciones. Creo que ya te queda claro cómo se va a manifestar, ¿no? ¿Y qué es lo que regularmente te da la orientación diagnóstica? Que le tomas una VH y lo que tienes es 2 líneas celulares afectadas. Esto habla de infiltración a algún sitio y sobre todo te habla de baja capacidad o reserva de medular. La realidad es que la anemia y la trombocitopenia casi siempre están cuando ya hay afección medular, pero puedes encontrar leucopenia, puedes encontrar leucocitos normales o leucocitosis. Entonces no te bases en eso. Es más, las leucemias linfoblásticas característicamente cursan con linfopenias muy severas. Y esto es porque se quedan a nivel medular, ¿de acuerdo? Son células inmaduras que no se expresan y no salen. Entonces, para encontrarla tienes que ir a la biopsia de médula, ¿de acuerdo? La DHL es sugestiva, ¿por qué? Porque esto te habla de un recambio celular elevado. Y ya tener blastos es lo que te puede hacer un diagnóstico. Pero existe la leucemia aleucémica, que es, no tienes blastos en sangre periférica y todo está en la médula ósea, ¿ok? Entonces, si no tienes blastos en la biometría y tu sospecha es clara, no puedes decir no tiene leucemia por no tener blastos en la sangre periférica. Y ahora sí, cualquier cantidad de blastos que haya en sangre periférica es diagnóstico de leucemia. Oiga, a mí me pasó que en los bebés me reportaban que había pluritroblastos. En bebés es el único, sobre todo en neonatos, o en pacientes que acaban de tener un sangrado agudo, puedes tener blastos de la serie roja, y así lo reporta la máquina, y por eso así lo describen, ¿de acuerdo? Pero todos los demás blastos son patológicos, en sangre periférica. Marcadores, la verdad es que yo no quería poner esta diapositiva, pero la pongo. Porque en algún caso venía así, se encuentran células que son mieloperoxidasa positivas. Entonces, pues yo me quedé así, pues no me acuerdo, o sea, no sé. Y por eso quiero que nada más sepas que existen estos marcadores que te van a dar precisamente la especificidad, 1, al tipo celular y 2, al subtipo de célula que se está desarrollando. Normalmente las M0 a M4, que son precisamente las que van a dar lugar a los neutrófilos, que son los promielocitos, el M3, los mielomonoblásticos en la M4, característicamente van a expresar mieloperoxidasa, que es básicamente lo que los neutrófilos expresan, ¿ok? Las esterasas, característicamente de lo que es la mielomonoblástica y la monoblástica, son características de estos grupos celulares de los monocitos, las esterasas leucocitarias. El PAS es casi siempre positivo con los proeritroblastos, y el M7 suelen ser anticuerpos contra megacariocitos, el modo en que se diagnostica. Recuérdalo, pues no, pero sí recuerda que el mieloperoxidasa casi siempre te están hablando de mieloide. No te vayas por el lado de la linfoide. Mieloperoxidasa es lo que expresan los neutrófilos. Entonces, si de pronto te llega a caer uno de estos, que a mí me pareció una pregunta manchada porque pues dije, no me acuerdo la verdad cuál sea, pero una M3 que expresaba precisamente mieloperoxidasa. Entonces nada más te decían, expresa mieloperoxidasa, ¿cuáles pueden ser las posibilidades? Pero bueno, ¿cómo se hace el abordaje de una leucemia? Es muy importante. La primera es la biometría hemática. Esta te va a dar precisamente la pauta a considerarlo, y lo que le sigue es las pruebas de función, sobre todo para diagnosticar infiltración. Una radiografía de tórax para descartar una masa torácica.
te enseña adenopatías también. 2, la TAC de cráneo, sobre todo buscando reforzamiento meningio, que esto nos hablaría de una meningitis o una infiltración al sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo, si hay células neoplásicas o blastos, el líquido cefalorraquídeo es que ya está infiltrado. Serológicos, pueden haber varios virus que estén coinfectando, por ejemplo, el Epstein-Barr da una linfocitosis atípica que a veces, en los casos graves, sobre todo cuando hay una depresión de células, pues puede ser difícil desdiagnosticar una leucemia si lo que tiene es solamente una acción reactiva por el virus. Esto es raro que pase, pero bueno, también es parte de. Y finalmente, el aspirado de médula ósea, que es el que te va a dar el diagnóstico. Si hay más de 20% de blastos, tienes que hacerle inmunofenotipo, sueles hacerle el cariotipo y sobre todo el tipaje de las células. Estas diapositivas no quiero que te las aprendas, solo quiero que sepas que existen. ¿Por qué? Porque el tratamiento en sí tú no lo vas a hacer nunca si no eres oncólogo o eres hematólogo pediatra. Pero que sí debes de saber que hay una inducción a la remisión en la cual son dosis altas de quimioterapia acompañada de esteroides, donde se trata de reducir la cantidad de células que tienes, pensando que hay 1000, vamos a pensar, reducirlas a menos de 200. Después viene lo que es la consolidación, de 200 te vas a ir a 2 células. Después viene el mantenimiento, en mantener siempre por debajo de 2 células malas. Y la intensificación cuando llega a haber estos cuadros, sobre todo donde aumentan el recuento celular de células malignas, un nuevo mantenimiento y después la vigilancia. Casi siempre la inducción en el tratamiento de la LLA y sobre todo el tratamiento en la LLA es mucho más sencillo, mucho. Normalmente empiezas con una mezcla entre bencristina y prednisona con algo de asparaginasa. La consolidación, que suele ser hasta que ya bajó el recuento y sobre todo el aspirado te salió negativo o por lo menos del 5% de blastos, lo que le sigue es unas 3 a 4 meses de lo que se llama metrotrexate o daunorubicina. Si hay infiltración al sistema nervioso central, se le da un tratamiento intratecal de metrotrexate o en su efecto se le puede dar una intensificación, sobre todo si no logra remitir el problema a nivel del sistema nervioso central. Si no la tiene infiltrado, lo que haces es que te vas al mantenimiento con 6-mercaptopurina o ciclofosfamida y el mantenimiento lo vas a llevar hasta 1 o 2 años, dependiendo si es L1, L2 o L3. Para el tratamiento de la LMA, característicamente necesitas una inducción y 2 consolidaciones por lo menos. Si para la segunda consolidación el paciente todavía no remite, te vas a una tercera, que es básicamente auténticos venenos. Sí, o sea, cuando veas al primer paciente con arabinócido de citosina o con mitrosantona, hacen pancreatitis, neutropenias severas, hemorragias, sangran encías, hipercalemias, daño renal. O sea, son pacientes que cada vez que les administras estos fármacos, les estás dando en la torre a muchos años de vida futuras, ¿me explico? Y en caso de que no haya respuesta a la tercera consolidación, no lo puedes mandar a mantenimiento. Entonces, aquí la pregunta que casi siempre hacen es: si la consolidación, la tercera falla, es trasplante de células hematopoyéticas. Ya dejas de echarle tanto tóxico y lo que sigue es trasplantarle la médula, matarle todas las células medulares y entonces empezar de nueva cuenta. Las recaídas suelen ser más frecuentes, sobre todo entre más inmaduro es la leucemia. Sobre todo la M0 y la M1 puede tener recaídas después del trasplante de médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento? Inicialmente, y esto es importante, perdón, me confundí. Estos pacientes que cursan con, sobre todo, recambios celulares muy rápidos y sobre todo con hiperleucocitosis, estos pacientes van a cursar con una complicación que casi siempre la preguntan en el contexto de un linfoma o una leucemia y se llama síndrome de lisis tumoral. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? Tumores de recambio rápido, sobre todo sólidos, tumores en los que tengas más de 30.000 leucocitos o tumores que debuten con una DHL por encima de 1500 tienen alto riesgo de desarrollar ruptura y recambio celular avanzado, y esto va a dar como consecuencia, si tú estás rompiendo células, hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia y sobre todo daño renal agudo. Esto, conforme empieza a empeorar, pues si ya estás sacando fosfatos, ya estás sacando potasio, ya estás sacando ácido úrico, en cuanto empieces a dañar el riñón, ¿qué va a pasar? Que todo va a empezar a aumentar en cantidad. Entonces estos pacientes se benefician sobre todo de ¿qué? De la administración de un inhibidor
de la síntesis, sobre todo de ácido úrico, que es un inhibidor de la xantina oxidasa, o de otro medicamento que salió al mercado hace 3 años y que ahorita apenas lo van a traer a México, que se llama rasburicasa. Haz de cuenta que los pájaros, el ácido úrico lo transforman, lo oxidan, ¿de acuerdo? Y forman alantoína del ácido úrico. Entonces, hasta hace, te digo, estos 3 y 4 años, nosotros les administrábamos soluciones de hiperhidratación. ¿Para qué? Para mantener el flujo urinario, evitar que el ácido úrico se deposite alcalinizando la orina. Les pones bicarbonato de sodio, no para contrarrestar el ácido úrico, sino para evitar que el pK, que es básicamente cuando se mantiene su mayor concentración, sí, sea más bajo, y entonces el pH urinario al aumentar, el ácido úrico se excreta en su forma soluble, ¿de acuerdo? Tienes que evitar sobre todo continuar con la ruptura, y esto pasa muchas veces cuando tú empiezas un tratamiento. A lo mejor el tumor está bien consolidado, está bien localizado, las células están, pero ¿qué pasa? Que tú empiezas una quimioterapia, ¿qué haces? Matar células. Entonces el síndrome de lisis tumoral puede empezar antes del tratamiento o después del tratamiento. Es muy importante que sepas eso. Normalmente el allopurinol lo que hace es evitar que el ácido úrico que vayas a convertir se convierta a ácido úrico. ¿Cuál es el problema? Que el que ya tienes no lo va a sacar. En cambio, la rasburicasa lo que hace es que el ácido úrico lo rompe, lo parte y convierte en alantoína ese ácido úrico. Es una ventaja y una desventaja, pero la gran ventaja que tienes cuando es una enzima, ¿no? Que por cierto te dieron de los pájaros. La ventaja es que si tú tienes 15 de ácido úrico y te administro la rasburicasa, te vas a 2 a 3 de ácido úrico en 2 días. Es así de efectiva. El problema es que acumulas alantoína y ahora resulta que estamos viendo los efectos tóxicos de la alantoína, pero no se comparan en nada a lo que hace el ácido úrico. Entonces, recuerda que el tratamiento básico es 1. Si está infectado al momento del diagnóstico, esto es, tiene fiebre, tienes tal, tienes que abordarlo por algo infectológico, darle tratamiento. ¿Por qué? Porque lo vas a inmunosuprimir con la terapia del cáncer. 2. Hiperhidratación en el caso de que tenga hiperuricemia, hiperfosfatemia y sobre todo hipercalemia, ¿de acuerdo? Estimularlo a orinar y alcalinizar la orina. 3. El allopurinol para evitar que siga produciendo ácido úrico o en su defecto, si contas con la rasburicasa, administrársela, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas sobre lisis tumoral? Está bastante sencilla, ¿no? Y la verdad es que leucemias no me metí en mucho fondo, no me metí a las alteraciones citogenéticas porque no son preguntables, a menos que te dediques a esto. Pero sí recuerda las M0 a las M7. La M3 es muy importante, ¿por qué? Porque esa responde a ácido transretinoico, holotranretinoico, conocido como ATRA. Tú les pones esto, que es un derivado retinoide, ¿y qué sucede? Las células maduran de promieloblastos a mielocitos, y entonces se mueren. Y a estos pacientes les va muy bien cuando les administras esto. ¿Cuál sería la edad límite quizá para manejar un paciente con una leucemia mielocítica y el tratamiento con células No hay una edad límite, ¿eh? De hecho ya adultos se están trasplantando. Realmente te diría que el menor de 1 año tienes un problema serio porque no sobrevive si le haces trasplante, pero lo ideal es que después de los 2 años se pueda realizar sin ningún problema un trasplante de células hematopoyéticas. Porque las guías españolas mencionaban algo al respecto de que después de los 50 años ya no era viable. Mira, más de 50 años sería mentirte, ¿eh? No tengo idea. Pero por lo menos en niños, y esto te lo digo para trasplante tanto de células hematopoyéticas como sólidos, el mínimo que te dicen es 7 kilos o 2 años para trasplantarlo. Pero mayores de 50 años, pero pues están estas leucemias mielocíticas crónicas, ¿no? Que de pronto también se trasplantan. Pero yo creo que esa pregunta deberías hacérsela mejor al de medicina interna. Sí, pues yo veo leucemias en niños, amigo. Pero sí, no sé si más de 50 años valga la pena. Suena lógico. Aunque, por ejemplo, para trasplante de riñón, el límite de edad para donar ya lo subieron a 65 años y el límite para trasplantar es 70, en riñón. Porque esperas una vida media del injerto de 10 años, entonces. Pero esto es en países primermundistas. Aquí en México esta regulación está todavía en el aire. Pero buena pregunta. Definición de lo que es la púrpura de Henoch. Vamos a cambiar ahorita de cassette, ¿no? Ya vimos lo que es anemias hemolíticas, ya vimos leucemias como principal alteración que preguntan en el ENAR, y ahora vamos a la púrpura de Henoch. Es una púrpura anafilactoide. ¿Qué demonios es eso? Anafilaxis, ¿a qué te suena?
que responde a Alergia, es una alergia, no es alergia. Una reacción anafiláctica es por la degranulación inmediata, grave, inflamación aguda. Eso hace referencia a anafilaxia, ¿ok? Es anafilactoide porque lo que va a pasar es que va a haber una vasculitis en la cual se van metiendo los neutrófilos a lo que es el vaso. Estos son los de pequeños vasos característicamente. Y va a afectar tanto a la piel como una púrpura palpable, articulaciones, vasculitis abdominal y una nefritis que puede llegar a ser severa. El Colegio Americano de Reumatología sacó hace poquito esta nueva clasificación de las vasculitis y la hicieron precisamente ahí en Carolina del Norte. Y para diagnosticar y sobre todo tratar de hacer una diferencia entre qué son grandes arterias, medianas arterias y vasos pequeños, hicieron estos tres dibujitos, ¿no? Todo lo que esté básicamente aquí dibujado son las arterias que son grandes, son las arterias que irrigan regularmente todo el riego sistémico. Las arterias de mediano calibre son prácticamente todas aquellas que se meten a los órganos, ¿de acuerdo? Y las de pequeños vasos, o casi que son las vénulas, arteriolas y capilares, ¿de acuerdo? Si te digo que es de pequeños vasos, entonces estarás afectando esta zona, que son las vénulas, los capilares y las arteriolas. De acuerdo a esto, han hecho esta clasificación es por el tipo de enfermedad que casi siempre se presenta. Por ejemplo, las arteritis de Takayasu y la de células gigantes que le da a estos hombres fumadores regularmente después de los 50 años, sí, son de grandes vasos. Y te acuerdas la carótida, la íntima, sobre todo de lo que es la frontal, la temporal, es una arteria de grandes vasos. Luego vienen las de medianos, que son poliarteritis nodosa y Kawasaki, que dañan las coronarias, o sea, aquellas que infiltran órganos. Las coronarias pueden hacer aneurismas acá arriba, sobre todo la poliarteritis nodosa, y dañan intrarrenalmente con una necrosis, principalmente un infiltrado neutrofílico, pero da necrosis. Luego vienen las de pequeños vasos, que lo que van a dañar es la arteriola, el capilar y la vénula. Y característicamente aquí está metido la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿de acuerdo? Eso es la parte que va a dañar principalmente. Las de anticuerpos antimembrana basal glomerular que dan este síndrome hepatopulmonar de sangrado es capilares, ¿de acuerdo? Lo que dañan. Y luego tienes estas que son las ANCAs, que son básicamente que pueden ser de medianos a pequeños vasos. Y aquí las dos principales que debes de recordar son la poliangiitis microscópica, que se parece mucho a la poliarteritis nodosa, excepto por el tipo de daño y el grado que llega a tener de afectación. Y dos, lo que antes se conocía como Wegener, que es básicamente, le cambiaron el nombre, era de un alemán que no les caía bien, entonces se hizo cosas malas, y se llama ahora granulomatosis con poliangiitis. Ese es el nombre correcto, ya no es granulomatosis de Wegener, es granulomatosis con poliangiitis. Y al Church-Strauss le pusieron granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, ¿ok? No la recuerdes, solamente apréndete dónde está localizado el daño, sobre todo en la vasculitis por IgA o púrpura de Henoch. Es raro, en adultos es extremadamente raro, pero en niños pues tienes una incidencia anual de 9 por cada 100,000. ¿Cuál es el principal factor desencadenante de una infección de vías aéreas superiores? Es mucho más frecuente en otoño e invierno. El pico de edad es entre 3 y 15 años, siendo mayor entre 4 y 8. Le da más a los hombres. Y aquí atención, la manifestación más frecuente por mucho es la manifestación cutánea, la púrpura palpable, no trombocitopénica. Después le sigue lo que es el compromiso articular, después lo que es el compromiso gastrointestinal y al final el compromiso renal. Oiga, pero aquí los números son muy amplios, sí, porque hay muchas series. ¿Me explico? ¿Cuáles son los patógenos que se han identificado son causales directos de esta situación? Y cuando digo directos no es porque ellos lo hagan, sino porque ahorita veremos la reacción inmunológica que tú produces a raíz de la infección con ellos. Parotiditis, rubiola, sarampión, coxsackie, adenovirus, el estreptococo del grupo B está muy metido, salmonella y clostridios, toxocara y amebiasis característicamente. Y hay otros, inclusive hipersensibilidad a alimentos, la picadura de insectos, característicamente la de la hormiga roja, exposición al frío y algunas enfermedades granulomatosas crónicas. Medicamentos, sobre todo la ranitidina, antibióticos como la cefuroxima,
metotrexate, ciprofloxacino e inclusive la carbamazepina pueden dar. Por eso a veces es difícil hacer el diagnóstico entre una farmacodermia y una púrpura de Henoch, ¿de acuerdo? La única manera sería con una biopsia de la lesión. En una voy a ver una vasculitis leucocitoclástica llena de neutrófilos alrededor de lo que es la media, y en la otra, no, alrededor de la media no, de lo que es la íntima, porque acuérdate que las arteriolas no tienen media. Y después voy a ver, en la otra voy a ver un infiltrado eosinofílico característico, ¿de acuerdo? Entonces, a veces para poder diferenciar una de otra necesitas esa biopsia. Lo característico es el depósito de IgA. La IgA es una de las moléculas básicamente inmunoglobulinas de menor peso molecular. El problema aquí parece ser es que esta molécula de IgA, que normalmente tiene estos proteoglicanos aquí ligados, ¿de acuerdo?, que le dan cierta estabilidad y le evitan que tú te ligues a una de tus células, se pierden. Y es exactamente el mismo sustrato fisiopatológico que la nefropatía más frecuente a nivel mundial. ¿Alguien sabe cuál es? La nefropatía más frecuente a nivel mundial se llama nefropatía por IgA. Y es el mismo sustrato fisiopatológico. La diferencia es que en la nefropatía por IgA tú naces con una alteración en estos receptores que hacen que se fijen a las células mesangiales, que hace que se fijen ocasionalmente a algunas células glomerulares, pero lo importante es que en la IgA lo que tú haces es, básicamente lo que tú haces en la púrpura de Henoch es bajo el estímulo de un agente infeccioso, la mayor parte de las veces, entonces empieza a producir esta IgA patógena, ¿de acuerdo? La célula mesangial es principalmente la que causa los problemas a nivel renal, pero a nivel articular también se depositan complejos antígeno-anticuerpo de IgAs. Como te dije, el problema es que hay un defecto en la galactosilación, que lo que suele dar como resultado es que, uno, lleguen las IgAs que van formando isómeros con IgGs, se vayan y se depositen en lo que es la célula mesangial. Esto es un riñón, ¿de acuerdo? Esto que está aquí es una célula proximal tubular, esto que está aquí es la cápsula de Bowman, esto que está aquí es un podocito y aquí está la membrana basal. Aquí es por donde pasa la sangre, y entre los capilares glomerulares está metida esta que es la célula mesangial. Entonces estos anticuerpos van pasando, estos complejos antígeno-anticuerpo van pasando, llegan a la célula mesangial, la activan y empiezan una cascada que, si no se controla, puede desencadenar en necrosis capilar. ¿No se ve el apuntador? ¿Ahí se ve? No se ve, ¿verdad? Bueno, cápsula de Bowman, podocitos, membrana basal, y esto que está aquí es el capilar, ¿de acuerdo? Aquí pasa la sangre. Aquí van a ir todos los complejos antígenos-anticuerpos que van a seguir formando ahora, así que anticuerpo-anticuerpo, porque ¿quién funciona como antígeno? La IgA. Entonces se le pega una IgG, formas un complejo no soluble que básicamente se va a adherir a las células mesangiales. Las células mesangiales, al activarse, empiezan a producir trombosis, necrosis y un infiltrado inflamatorio, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en los capilares a nivel cutáneo, a nivel articular y a nivel intestinal. Eso es lo que pasa en la IgA. Manifestaciones iniciales, característicamente suele ser de inicio agudo, se asocia a una infección en las últimas 2 semanas y va a haber fiebre y malestar general. Después empieza lo que es la púrpura, aunque 30% de las púrpuras de Henoch-Schönlein inicialmente lo que tuvieron fue dolor abdominal. E inclusive me tocó en algún caso que llegaba con un cuadro de dolor abdominal, evacuaciones melénicas, y lo metían a cirugía por una probable apendicitis. El apéndice medio inflamado, no sé qué, lo cerraban y al cabo de 2 o 3 días aparecía la púrpura. Eso puede pasar. La púrpura es casi siempre uno de los criterios diagnósticos según la EULAR, que es básicamente uno de los criterios más importantes. Tiene que haber la púrpura más otros datos. Después le sigue la artritis en frecuencia, que suele ser no erosiva, suele ser muy dolorosa, el dolor abdominal y el sangrado gastrointestinal, que ocupan un 35 a 65%, y la nefritis, que puede ocupar hasta un 40% de los pacientes. Entonces, cuando en el ENAM te pongan la tetra de síntomas, número 1, una púrpura palpable, no trombocitopénica. Si te dicen que es trombocitopénica, olvídate de púrpura de Henoch, Estás viendo un lupus, estás viendo una enfermedad hemolítica autoinmune, estás viendo una crioglobulinemia, estás viendo una poliangiitis nodosa, estás viendo cualquier otra cosa que no sea púrpura de Henoch. Por definición es no
trombocitopénica. 2. Compromiso abdominal que regularmente da un trastorno de mucosas. ¿Te acuerdas que dijimos que afecta a los pequeños vasos? No te va a afectar a la mesentérica superior, te va a afectar a los vasos que irrigan la mucosa. Por eso el paciente característicamente tiene evacuaciones belénicas o hemorrágicas. 3. La enfermedad renal, que es muy característica, va a ser depósitos de IgA en todo lo que es el mesanquio. Si te fijas, aquí están los capilares glomerulares y lo que está activado aquí es complejos autoinmunes formados dentro del mesanquio. Y la artritis puede ser tan severa como algo como esto. Los pacientes inclusive dejan de caminar, hacen unas serositis severas. No se te va a olvidar entonces el cuadro clínico, porque eso es lo que te hace el diagnóstico, ¿ok? En extremidades inferiores suele ser el lugar donde aparecen, pueden aparecer en nalgas, todo lo que es tronco, y en niños puede diseminarse más. En adultos es raro que pase una púrpura de Henoch, puede pasar, y cuando llega a pasar suele ser diseminada, ¿ok? Pueden o no ser pruriginosas, aunque lo típico es que no lo sean, y pueden ulcerarse ocasionalmente. ¿Por qué? Porque finalmente es una capilaritis, estamos hablando de que pueden ulcerarse. El edema localizado sobre todo en manos es un signo temprano, sobre todo en niños muy pequeños, y se asocia sobre todo con el grado de vasculitis. La enfermedad gastrointestinal puede aparecer, como te digo, hasta una semana antes del inicio de las lesiones en la piel. Entonces, si eres cirujano, por favor, no operes todo lo que duela en la panza, ¿ok? Te digo porque a veces queda mucho la duda, y te voy a mentir, en los dos casos que así nos pasó, uno fue en el infantil, era un cuadro de apendicitis de libro, tal cual. Lo operaron, tenía algo de edema en la mucosa del apéndice, pero nada más. Y nos dimos cuenta que iba a ser una leucocitosis porque cuando lo mandan a biopsia nos reportan que había precisamente una vasculitis leucocitoclástica a nivel del apéndice. Entonces, a la semana como regla empezó con sus lesiones purpúricas en la piel. Pero lo supimos por la biopsia del apéndice, ¿no? El edema gastrointestinal es muy importante, sobre todo porque puede asociarse a hemorragia e inclusive a imaginación, y eso sí se daría una indicación quirúrgica. Puede haber casos de pancreatitis o de hidrocolecisto. La enfermedad gastrointestinal, como te comenté, es una de las más temidas, sobre todo porque puede dar únicamente hemorragias puntiformes, pero puede realmente desencadenar una complicación aguda que puede llegar hasta la pancreatitis hemorrágica. Las manifestaciones renales pueden aparecer durante la manifestación de la púrpura, pero lo más característico es que pueden aparecer hasta 6 meses después de que te dio la púrpura. Entonces, hacerles un examen general de orina a los 3 y a los 6 meses tiene sentido. ¿Cuál es la manifestación más frecuente? Hematuria, suele ser microscópica. La proteinuria suele quitarse en los 2 primeros meses y no suele ser en rango nefrótico. Y esto sí es importante que me lo entiendas. Pacientes que empiecen o debuten con púrpura, pero que se asocia a síndrome nefrótico o nefrítico. ¿Qué es nefrótico? Proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema. La hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia aparecen conjuntamente, pero puede no tenerlo y sigue teniendo el síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrítico es hipertensión, hematuria y elevación de azuados. ¿Hasta ahí vamos bien? Si debuta con cualquiera de esas dos cosas, es indicativo para hacer una biopsia, porque lo que puede tener es una rápidamente progresiva, que la hacen de 1 a 5% de los pacientes que cursan con esto. ¿De acuerdo? Si el paciente persiste con proteinuria, si el paciente tiene una elevación de creatinina persistente, se le debe de hacer biopsia renal. ¿Para qué? Para saber, de acuerdo al sapo, la pedrada. La proteinuria suele aparecer hasta en 30-70% de los pacientes, pero únicamente de estos solamente va a tener síndrome nefrótico menos del 10%, y esto es indicativo para hacer una biopsia renal. Y lo que vemos aquí son los túbulos llenos de infiltrado inflamatorio. ¿Cuáles son los riesgos que tú puedes tener entre... La verdad es que por más que hemos buscado un marcador, no hemos encontrado un marcador que diga este va a ser una nefritis purpúrica, este no. Pero sobre todo si las lesiones purpúricas son recidivantes y persistentes por más de 6 semanas, ese paciente característicamente va a ser una lesión. Y de acuerdo a lo que encuentres en la biopsia, característicamente tú le vas a dar tratamiento y sobre todo vas a ver el pronóstico. La más frecuente, y esto no quiero que te la aprendas, es que encuentres una proliferación difusa o focal segmentaria. Eso significa que hay una proliferación dentro de esto, dentro del glomérulo, y a más del 50% de los glomérulos estás afectando. Cuando ya hablamos de una proliferación ya grave con medias lunas, hablamos de una rápidamente progresiva y eso requiere un tratamiento inmediato y sobre todo agresivo. Entonces, esto lo han preguntado, ¿cuáles son las indicaciones para una biopsia renal en un paciente con púrpura? Síndrome nefrítico, nefrótico,
elevación de creatinina, hipertensión o oliguria, proteinuria significativa por más de un mes, o que tengan una disfunción de la tasa de filtrado glomerular medida con creatinina persistente. ¿De acuerdo? Manifestaciones articulares, como te comenté, las más afectadas suelen ser muñecas, codos y pequeñas articulaciones, incluyendo los dedos. No suele haber ni eritema ni hipertermia. Lo que dice el pequeño es: me duele, me arde, no camino. Y los llevan en silla de ruedas. No suele ser migratoria y no suelen ser simétricas. Puede haber otras manifestaciones que son mucho más raras, como cefaleas, convulsiones o ataxia, e inclusive se han descrito casos de mononeuritis óptica y Guillain-Barré. Orquitis asociada a epididimitis es otra forma de manifestación, y sobre todo parotiditis, que también puede manifestarse de esa manera. ¿Cuál es el tratamiento? Si la situación es únicamente a nivel articular, si la manifestación es únicamente a nivel cutáneo, pues no hay mucho que hacer, ¿me explico? ¿Por qué? Porque se va a desinflamar, hay que esperar a que disminuya el aporte de anticuerpos, y con eso les das un antiinflamatorio no esteroideo. Pero sobre todo si ya se asocia a recuentos sobre todo no específicos de inflamación, como la BCG, un aumento en la proteína C reactiva. En el ego además hay proteinuria o hematuria, y además tienes otros anticuerpos citoplasmáticos positivos. Estos pacientes regularmente hacen nefritis y hacen una vasculitis más diseminada, y por lo tanto tienes que hacer un abordaje mucho más completo, porque puedes estar viendo el contexto de una EGA o puedes estar viendo el contexto de una enfermedad autoinmune que se manifiesta como una EGA. El diagnóstico suele ser clínico, y esto con los 4 criterios que te acabo de decir, o una biopsia, donde lo que vas a ver en una biopsia de piel, en lo que vas a encontrar es vasculitis leucocitoclástica. El American College of Rheumatology dice que 1, tienes que ser joven; 2, tienes que tener una púrpura palpable; tienes que tener un dolor abdominal o un equivalente a angina intestinal, sangrado ocasionalmente, hematuria, y no tener algún antecedente que explique cualquiera de los dos, únicamente teniendo 2 o más criterios. La EULAR, que es básicamente la que se utiliza ahorita, te dicen que por definición tienen que tener púrpura más uno de los 4 siguientes, que puede ser dolor abdominal, algún daño histopatológico evidenciado con una glomerulonefritis o una vasculitis cutánea con IgAs, artritis o artralgias y daño renal. Entonces, con la púrpura más uno de estos haces el diagnóstico. Obviamente la sensibilidad y la especificidad cambia. El diagnóstico diferencial: acuérdate que hay una vasculitis por hipersensibilidad por fármacos, entonces ten mucho cuidado con eso. ¿Cuál será la diferencia? ¿Te acuerdas que te dije? Para que pienses en urticaria, para que pienses en una hipersensibilidad de fármacos, no hay fiebre, no hay BCG elevada y no suelen tener más que eosinófilos en los laboratorios, ¿de acuerdo? Las vasculitis autoinmunes sistémicas también se pueden parecer, sobre todo en el lupus eritematoso. En el síndrome hemolítico urémico va a haber trombocitopenia. Entonces, ten cuidado. El primer filtro para saber si una púrpura es, si es o no, trombocitopénica. Porque si es trombocitopénica, olvídate de la púrpura de Henoch. Vete a las cosas graves, ¿ok? El tratamiento, como te dije, es de soporte la mayor parte de las veces. Hay que educar a los padres. Este padecimiento puede recidivar hasta en un 30% de los casos. Entonces, el que se le quite hoy no significa que no le va a volver a dar. Y el que se le quite hoy no significa que ya se curó. Sobre todo porque puede persistir con la hematuria y o proteinuria y o una nefritis. ¿De acuerdo? Entonces, se les dan AINES para el dolor, se le quitan 4 o 6 semanas y listo. Si el paciente tiene dolor abdominal con datos de vasculitis abdominal o una nefritis activa manifestada no nada más como hematuria, sino con proteinuria o elevación de creatinina, se le dan esteroides. Oiga, si yo le doy a un niño que no tiene nefritis esteroides, ¿evito que le dé la nefropatía? No. Por eso los esteroides tienen esas 2 indicaciones claras. Oiga, es que me duelen un chorro las articulaciones, ¿quiero esteroides? No. Solo si hay vasculitis o si hay elevación de creatinina, datos de una nefritis purpúrica. La otra situación que también requiere esteroides es sistema nervioso central y orquiepididimitis, ¿de acuerdo? Eso sí también necesita esteroides. ¿A quién vas a hospitalizar? Al que tiene una sospecha de vasculitis intestinal y sobre todo si sospechas que se invaginó. Es bastante más complicado de lo que te imaginas. Un bebé de 1 año que está sangrando cada vez que evacúa, saber que no tienen otra cosa. Entonces a estos pacientes sí hospitalízalos y sobre todo dales el estudio para descartar una intususcepción. Se les da hidrocortisona en dosis altas junto con antiulcerantes como omeprazol y sucralfato, y normalmente se lo das
en bono y después por 2 semanas en esquema de disminución los esteroides. ¿De acuerdo? Cuando tienes una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya echas manos sobre todo de otros, sobre todo de ciclofosfamida, bolos de ciclofosfamida o micofenolato de mofetil y ocasionalmente la plasmaféresis. ¿Por qué? Porque la plasmaféresis me va a limpiar anticuerpos. Y esto es la idea de la púrpura, quitarle los anticuerpos que están activándose. Inmunoglobulina intravenosa está ayudando sobre todo en pacientes que tienen ya un daño renal, pero todavía no ha sido como lo más idóneo. Como te comenté, el tratamiento de la nefropatía suele ser, sobre todo si es rápidamente progresiva o daño, se les hacen plasmaféresis en combinación con ciclofosfamida, metilprednisolona y ocasionalmente warfarina. Creo que esto no tiene mucho sentido, esto es más bien para cuando ya tienes el daño renal, ya empezaste, pues el que tengas un daño persistente, que persista la proteinuria o que tengas más de 3 en la clasificación de la SICKIT, pues bueno, ya toca mal pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico en general de estos pacientes? Y esto sí quiero que te lo recuerdes. 91% se les va a quitar sin ninguna secuela, sin ningún problema. 16 a 40% van a presentar una recurrencia, o sea, les va a volver a dar la misma vasculitis. Y normalmente entre más les da, más riesgo de nefropatía, ¿de acuerdo? 1 a 5% se va a quedar con una enfermedad renal persistente. Y 0.1% de todos estos casos se va a manifestar como una rápidamente progresiva. Entonces, en consideración, la mayor parte de las veces no hay que hacer mucho, hay que darles vigilancia, hay que hacerle un ego al mes, a los 3 y a los 6 meses, porque hasta 6 meses después les puede dar la nefritis, y si hay proteinuria después de un mes, la hematuria les puede durar hasta 2 años, pero si hay elevaciones de creatinina, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, se biopsia y se les da tratamiento para la nefropatía, que regularmente suele ser mucho más agresivo. El tratamiento, sobre todo la vasculitis intestinal, incluye los esteroides y nada más. Estos responden muy bien y en plazo de 2 semanas se cura este problema. Se regenera la mucosa y les va mucho mejor. Si es trombocitopénica, la púrpura que estás viendo, olvídate de la púrpura de Hemorrhage. Ese suele ser casi siempre el filtro que te ponen en el ENAM. Te ponen todo el caso típico de una púrpura y al final 90,000 plaquetas. Entonces tienes que ir a buscar las causas que no son púrpura de Hemorrhage. Púrpura trombótica, trombocitopénica, si es afección del sistema nervioso central principalmente y hay trombosis. Número 2, si es un lupus eritematoso vas a tener anemia hemolítica, úlceras orales, bla, bla, bla. Y además, la nefropatía con la púrpura. ¿Me explico? Pueden tener arteritis, pueden tener dolor abdominal. Pero aquí lo característico es la trombocitopenia. ¿Dudas o preguntas que tengan? Fui un poquito rápido en esta última parte, pero realmente púrpura es muy sencillo. Aunque integres los 4 básicos que debes de saber, con que sepas cuándo dar esteroides y cuándo biopsiar o referir al nefrólogo, me doy por bien servido, porque eso es lo que te van a preguntar. La IgA es la clave fisiopatológica de la nefropatía y sobre todo de la vasculitis por púrpura, entonces no olvides eso. Muchos se van por la IgG, que los anticuerpos, no, es la IgA la que está mal, ¿ok? Leucemias, lo que te hago enseñar es lo que debes de recordar, no más, no le metas más a eso. Y 3, anemias hemolíticas, son muchas enfermedades que ya sabes abordar. ¿Dudas? Que tengan un hermoso sábado. La siguiente clase toca... ¿Qué toca? Ya empezamos el otro módulo, ¿no?